creo que ya están ahí preparados, ¿no? ¿Cómo creo? Con estos colores no hay forma que no me veas. colores? Mete guada. De punta en blanco, no, de punta en azul y... En azul, los colores no sé, me Azulgrana. dijeron de Superman, pero... Ah, bueno, puede ser. De la Mujer Maravilla, ¿no? Mejor ese. ¿Y por qué no de San Lorenzo Almagro que juega hoy? Es verdad. Ahí te salió el... Te me salió el fanático cuervo, de adentro. sí. ¿Cómo anda Florencia, Fernando? ¿Todo bien? Bien, Bien, muy bien. Mucha Igual, información, mucha información. Comparto la indignación de Fernando Bien. por el acto de ayer, todos amontonados. Sin Se me había respetar pasado la distancias. calentura, me hiciste acordar de vuelta. Pero qué Sí. interesante, porque claramente, y lo decía Florencia también, un poco con un tono no habitual en ella, enojada, porque enoja ver a los mandatarios, a quien deben dar el ejemplo, así apiñados, cuando después se meten en una misa y la suspenden. Es como una contradicción en sí misma, ¿no? sí. No hace falta Pero ¿sabes hacer qué primera te dicen investigación. en el gobierno? Nosotros somos esenciales. Como si eso los eximiera de tener que cumplir las leyes. Claro, ¿no? el bicho no contagia, es el Claro. Bueno, No. las mamis que llevan a sus hijos al colegio también son esenciales. A mí no me deja de molestar esa frase de las mamis que se agolpan a la salida del colegio. Sí. En realidad, básicamente tratándolas de tontas, cuando muchos cumplen ¿Viste? protocolos, cumplen los protocolos con sus hijos, cumplen los protocolos en sus casas. Y lo único que hacen es chusmear en la puerta del Ahí colegio, está. ¿viste? Es un poco eso. Esto implícito que decís vos, Guado, me Sí, parece es que una frase se desliza. machista. Claro, basta de los errores discursivos del gobierno, apuntan contra sí mismos como un autoboicot que el gobierno se hace. Ahora vamos a comentar este doble fondo o el montaje que el gobierno muestra desde la unidad, que no sé si soporta, digamos, una investigación menor porque las casas estaban ahí sin terminar, por ejemplo, ¿no? Increíble. Sí, Vos polémica. quedate en casa. Vos quedate en casa, Claro. nosotros no nos juntamos. Nosotros Sí. nos juntamos, nosotros viajamos. Ahora también les vamos a contar detalles de último momento, información exclusiva bueno. sobre el viaje que se están ultimando los últimos detalles. Va a estar Guzmán, va a estar el presidente con el Papa, le vamos a contar todo. Todo. Mucha Perfecto. información y más data, ¿eh? Gracias. Bueno, entonces nos vamos así, nos quedamos. Así descansan. Váyanse a enojarse a otro Solo lado. les voy a tirar un dato para que no queden mal, es el cumpleaños de Fernando. Ah, Cierto, Fernando. Vamos, no, Fernando no, Carnota. Estamos haciendo el acting para- 28 eran, 29. No, 56. ¿En serio? Mira, Pero has hecho un pibe, ¿eh? Estamos haciendo. muy bien, Bueno, Fer, ¿eh? gracias. Estamos Muy haciendo el bien. acting para televisión porque ya me saludaron. Ya Eso me- te- Claro. Claro, pero no, Bueno. pero y una torta. Sí. Ahí traje de todo. Ah, no te quedó nada bueno, ya. bueno, Bueno. bueno. No, después probaremos Ahora refuerzo. No nos llegó, no nos llegó. que sea tu mejor año entonces. Gracias, Fernando. Hugo, Guada, Felicidades, gracias. hasta mañana. Chao. La verdad que a la información le sumamos elegancia, Guadalupe Vázquez. Hace maravilla, la verdad que agradecerle al equipo de vestuario, de maquillaje, Sí. peinado, porque uno tiene que ver el antes y el después, ¿no? Por supuesto, Mariana Arias, que también deslumbra con su siempre elegancia. Es nuestra Penélope Glamour. Nosotros remando atrás, ¿viste? Los hombres estamos ubicados un poco. También, ¿no? Por Hoy son favor. ellas. Por Hoy es la favor. época de No. ustedes. Aquí estamos. Y eso le da tal? una amabilidad a la información que en general es muy dura, es Pero usted es ardua. muy coqueto también. Usted Bueno, es muy coqueto. Sí, intentamos, así, estamos sí, lejos sí. de lograrlo, pero intentamos. Hacemos, No, ¿por qué no? Un siempre. esfuerzo para mejorar en ese sentido también. Es que lo importante es que vos del otro lado puedas entender que también intentamos esforzarnos en la imagen, además de la información que siempre es exclusiva, que siempre tiene datos que no encontrás en otro lugar y que en este caso Guada te cuenta algunas cosas de lo que va a pasar en el viaje y yo te voy a revelar otras a continuación en instantes aquí, por supuesto. Sí, como siempre, mucha información. Bueno, vamos a estar analizando todo lo que está pasando en Argentina, en el mundo. El móvil en la puerta de la Quinta de Olivos con este almuerzo de Alberto Fernández con la CGT en este plan de alineación de Alberto Fernández con el cristinismo, ¿no? Quedó muy claro ayer, alineó su discurso totalmente con el de Cristina, se mostró más radicalizado que nunca y todos están en esta senda De unidad. somos nosotros contra el mundo, contra Exactamente. los jueces, el partido judicial, como le dicen, contra los medios hegemónicos también.
también, y la oposición. Todos ellos están confabulando contra el gobierno. Eso es un poco la estrategia que van a estar instalando en estos días, así que se viene mucha confrontación. Sí, y además cuando hay una sobreargumentación o una hiperdemostración de algo es por la carencia. Dime de qué alardeas y te diré de qué carece. Y sobre eso también vamos a estar contando cuando Claro. hoy llegaron 1 millón de vacunas a México, que tiene 26 millones. Digo porque se parece a nosotros, como también Colombia, en muchas variables. Y nosotros vamos a recibir 800.000 recién, creo que el 21 de mayo. 21 de mayo. Entonces, estamos muy atrás. Hoy estamos muy atrás en vacunación. 10 millones de vacunas, insisto, contra 26 que tiene México y los países de la región que están vacunando en mejores condiciones. Mientras vamos a revelar en instantes otro vacunatorio VIP, pero ya te lo vamos a contar. Está con nosotros Mariana, ¿no? Claro, No sé. hablando de vacunas, Mariana tiene toda la información sobre estas nuevas vacunas que van a llegar de AstraZeneca. ¿Qué pasa con la gente que se vacunó con Covishield? ¿Y qué pasa con la gente que se vacunó con la Sputnik y está esperando la segunda dosis? ¿Cuándo le va a llegar todo eso, Mariana, no? Bien, vamos a hablar de Sí. esas novedades, Guada. También vamos a hablar qué pasa con este turismo de vacunas en Estados Unidos. Vamos a dar detalles sobre cómo es el proceso, cuáles son los precios. También vamos a estar hablando de un código de velocidad nuevo que generó la Universidad de 3 de febrero. ¿Cómo es la velocidad de contagio hoy? ¿Qué pasa con esa curva? ¿Si está mejor o no? Bueno, toda la información aquí. Intentamos comentar un escenario que se deduce de la propia foto de la unidad de ayer. Y es una Argentina del montaje, una Argentina que también podríamos decir tiene un doble fondo. Recuerdo que no hace mucho, en San Martín, un grupo de aceiteros fueron detenidos porque vendían en los envases una simulación de que estuviese completo, pero tenía un tejo en la mitad, así se llamaba técnicamente. Entonces, estafaban a los clientes que no descubrían ese doble fondo. La Argentina tiene permanentemente un doble fondo. Lo que vimos ayer como muestras de unidad, más allá de las cuestiones poco cuidadas en el grupo de dirigentes, con la gente que estaba ahí toda agolpada sin respetar el distanciamiento, devela que ese plan de viviendas que el gobierno dice que construyó, y ahí las ves, están sin terminar y de nuevo es una promesa incumplida. Para el propio gobierno no puede echarle la culpa al gobierno anterior de esto que ayer se entrega, que parece, no sé, a ver, no quiero, pero algunos compararon estas escenas con algo muy deteriorado del propio plan que el gobierno muestra. Una Argentina de doble fondo, una Argentina del montaje. Cuando vos rascás la superficie, todo el tiempo encontrás esta doble realidad. Por ejemplo, lo mismo pasó. La investigación de Diego Cabot, que vamos a ampliar en un ratito con uno de sus periodistas de investigación, explica otro de los escenarios. No solo las compras al comienzo de la cuarentena, no solo todas las irregularidades en los vacunatorios VIP, sino que el allanamiento que se produjo en las últimas horas por parte de la justicia en el aeropuerto de Ezeiza implican que dos monotributistas, además de estar tal vez ilegalmente dando un uso sanitario público desde ese vacunatorio, tal vez estuviesen incumpliendo las normas médicas mínimas para un hisopado que parece ser que no correspondía con lo pedido por la ley. El último dato, al pasar para mostrar postales de esta Argentina doble fondo, ocurre en San Vicente. En San Vicente tenés un hecho doble. Por un lado, la vacunación de Britos, la secretaria del intendente, ahora lo vas a ver en pantalla. Ella tiene 33 años y ya tuvo una doble vacunación. Ahí tenés el certificado que lo prueba. Lorena Brito, 33 años, recibió la doble dosis como personal de salud y es la secretaria del intendente Mantegazza de ese distrito en San Vicente, en donde hay quejas por cómo funciona el hospital público y en donde uno de los funcionarios más importantes de ese municipio estuvo a punto de renunciar porque mientras en el hospital no hay un hisopado las 24 horas, él tiene su propio laboratorio. No obstante, nos mandaron este material importante porque lo que está pasando en uno de los hospitales de San Vicente implica que la gente va a hisoparse. Ahí lo ves, mirá, el doble rol del secretario de Salud. Tiene una clínica y es secretario de Salud de este municipio. Pero a su vez
Cuando vas al hospital de San Vicente y le pasó a una persona que tenía síntomas de COVID, pasaba esto. A ver si tenemos el video. Tengo síntomas de COVID y quiero saber cómo puedo hacer para hacer mi sopar. Tenés que venir por la mañana, a partir de las 9 están los chicos en el servicio, ya te hacen todo juntos, ¿sí? ¿Ahora no? No, de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. De 9 de la mañana a 8 de la noche. Venís directamente, te registrás y ya te ves. Y mientras tanto, Tomás paracetamol de 1 gramo cada 8 horas. paracetamol. De 1 gramo cada 8 horas. Gracias. Esta persona va al hospital y le dice, no hisopamos ahora, no la atienden porque nadie sabe si puede estar o no grave, y le dicen lo que sí es muy grave, tomá paracetamol y andate a tu casa. ¿Qué pasa si la persona efectivamente tiene COVID? ¿Sigue contagiando? Bueno, esto pasa en un municipio. Cada tanto, este tipo de postales explica lo que decíamos al principio, que hay una Argentina del montaje, una Argentina que tiene doble fondo. Y hablando de frases, Guadalupe tiene la frase del día. Bueno, tiene que ver con esta polémica sobre las PASO. ¿Qué va a pasar en agosto, septiembre? ¿Se van a hacer las PASO? La oposición estaría de acuerdo con que se suspendieran para septiembre, pero ¿qué va a pasar si en septiembre no se puede hacer? Bueno, a esto se refirió la ministra Bisotti en su conferencia de prensa de hoy a la mañana. Dijo, es imposible saber qué va a pasar en agosto o septiembre, pero reconoció que se está trabajando con la justicia electoral. ¿Se acuerdan que la jueza Servini de Cubría había puesto como condición que se vacunen a todos los participantes en el proceso electoral del Ministerio de Justicia? Bueno, la ministra reconoció que están trabajando en la posibilidad de que se vacunen a todos los participantes de la justicia electoral que vayan a estar en las primarias, pero no confirmó que se puedan llegar a hacer en agosto o septiembre porque va a depender de la situación epidemiológica. Otra cosa que dijo es, todas las personas van a completar su esquema de vacunación, lo aseguró la ministra de Salud, y esta es la buena noticia del día. Hay mucha incertidumbre, hay más de 3 millones de personas que están esperando la segunda dosis de la vacuna Sputnik, que todavía no se sabe cuándo van a llegar, y esto les llevaría un poco de calma. La ministra les aseguró que van a recibir todos su segunda dosis. Esperemos que así sea. Y también la actualidad pasa en este momento por la Quinta de Olivos, en donde se va a reunir el presidente con la cúpula de la CGT. Tenemos un móvil en vivo con Nacho Damonte. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guada? Buenas tardes. Sí, estamos aquí esperando a que llegue la cúpula de la CGT, porque el horario de almuerzo está pautado aparentemente para las 13:30. Aún no hemos visto llegar a ninguno de los integrantes de la Central Obrera, en un almuerzo que parece una frase hecha, ¿no? Pero va a arrojar definiciones, porque se están definiendo nombres para cargos importantes en Superintendencia de Servicios de Salud, de Seguros Sociales, etcétera, y además también pedidos importantes que trae la CGT aquí, entre otras cosas, primero, controlar los precios. Afirman desde los distintos gremios que hay una escalada en la inflación y de precios que necesita ser atendida por el Gobierno Nacional, y acercan un plan también para hacer algo al respecto. Y por supuesto lo que les comentaba recién, ¿no? El reemplazo del funcionario que falleció este último fin de semana, Zanarini, a cargo de la Superintendencia de Seguro de Salud, quien es un vínculo clave, ¿no?, entre las obras sociales y el Gobierno Nacional, y tiene mucho que ver también en el manejo de los fondos. Claro, las sobre obras sociales. todo, por eso es que aquí el almuerzo es muy importante. Sí. Sobre todo después de ese comentario que hizo Cristina, ¿se acuerdan? En diciembre, en ese acto en La Plata, en donde dijo que el sistema de salud estaba dividido en 3 y que había que integrarlo. Se refería al sector privado, al sector público y al sector justamente de las obras sociales. Eso es una iniciativa que tiene el gobierno, y con lo cual la figura del superintendente de Servicios de Salud es clave por la caja y porque es quien maneja justamente la distribución de los fondos entre las obras sociales de los sindicatos. Ahí hay una interna, ¿no, Nacho? Porque está por un lado presionando Ginés González García para definir quién va a reemplazar a este funcionario fallecido el fin de semana, ¿no? También es clave lo que vos mencionás, y yo algo mencionaba en la salida anterior, que tiene que ver también con los fondos de las obras sociales y en qué estado está el fondo de distribución de fondos. Claro. Porque la realidad es que en la última reunión que tuvieron en diciembre, Presidencia de la Nación, Alberto Fernández, junto con los integrantes de la CGT, se discutió esto, el temor de muchos sectores de salud, de la posibilidad de que estos fondos que manejan las obras sociales no sean tales o no sean tantos, o sean manejados
políticamente a discreción, ¿no? Claro, bueno, por eso es que estaba interesada la cúpula de la CGT para reunirse y es un gesto también, ¿eh? Ayer contábamos esta alineación de Alberto Fernández a la dominación de Cristina, eso es evidente. Por un lado, con esta reunión, ayer también lo mostraron a Basualdo, también reunido con representantes del sindicato de Luz y Fuerza, en esta puja que hay entre Guzmán y Basualdo, el presidente Alberto Fernández, que había apoyado a Guzmán, y todo el cristinismo que se le fue encima, porque están tratando de imponer ellos una agenda económica que a veces no es tan fácil de seguir, sobre todo en tiempos de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la CGT es parte también de esta agenda económica y también se está haciendo valer con esta reunión. Cualquier novedad, Nacho, por favor nos avisas. Acaba de llegar Antonio Caló, Guada. Perfecto. Metalúrgicos. ¿Quién más se Es espera? el primero que vemos llegar. Y se espera a todos, a los más importantes que vendrán aquí, entre ellos Sector DAE de Sanidad, Carlos Acuña de Estaciones de Servicio, Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de la UOCRA, José Luis Lingueri de Obras Sanitarias, Cavalieri de Comercio, Caló, quien está ingresando, Romero de Docentes, Fernández de la UTA y Solá de Seguros. Bueno. Perfecto. Nacho, cualquier cosa nos avisás entonces. Claro, y recordemos, de paso se lo contamos a la gente, que cuando comenzó la cuarentena, Moyano fue el que mejor obtuvo en la distribución de lo que el gobierno hace con los fondos públicos a las obras sociales. Cuando se inauguró el Sanatorio Antártida fue el que obtuvo el mejor beneficio en esa distribución. Y no nos olvidemos que en la foto de ayer reapareció el Pata Medida, el hombre que estuvo preso por asociación ilícita, apareció con sus muchachos para posicionarse de nuevo cerca del gobierno. Pero veamos qué es lo que está pasando detrás del escenario con las vacunas de hoy. Mirá. El día 19 de mayo van a estar liberadas 861.600 dosis de COVAX de AstraZeneca. Uno libera las patentes, pero luego hay que poder fabricar las vacunas. Ese centro médico fue inspeccionado el día viernes. Hemos encontrado un entramado societario dentro de la conformación de esta entidad. También hemos pedido que se profundice en ese tema. Bueno, esto es lo que está pasando, ¿eh? Sí. Detrás de un discurso único, del abroquelamiento del gobierno, aparece un escenario un poco más incierto en materia de vacunas, ¿no, Mariana? Sí, un poco más incierto, pero con algunos buenos indicios, con algunas buenas noticias. Hubo unos movimientos con respecto a AstraZeneca, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta se reunió con la encargada de negocios de Estados Unidos, Mary Kay Carson, y dijo que era una forma de cooperar, un gesto de cooperación con el gobierno nacional para pedir que se liberaran estas 900.000 vacunas que habían sido fabricadas en Argentina y que ahora están en Estados Unidos. Se suma esto a lo que estuvo trabajando el gobierno con esa reunión con Juan González, que fue el enviado de Joe Biden, que también estaban reclamando los 22 millones de vacunas de AstraZeneca también producidas acá en la Argentina. Hay un movimiento, aparentemente también, que hoy anunció Carla Bisotti, la ministra de Salud, que dice que van a llegar a la Argentina las segundas dosis, o sea que se van a completar los esquemas de vacunación de aquellos que tuvieron la primera dosis de Covishield de la India con estas vacunas que son 861.600 dosis, segundas dosis de AstraZeneca para completar este esquema de vacunación. Por otro lado, dijo también que con respecto a los que se aplicaron la primera dosis de Sputnik, están trabajando fuertemente con el Instituto Gamaleya para ver cuándo van a llegar estas segundas dosis. Ella dijo que y aseguró que todas las personas van a completar su esquema de vacunación. Otra buena cosa que dijo hoy Carla Bisotti, que es interesante tenerlo en cuenta, después les voy a contar un poco, hay un mecanismo para medir también esta curva de contagios y esta curva de la velocidad de los contagios, pero hoy Carla Bisotti dijo que se ha detenido, que se ha estabilizado
que se han estabilizado los contagios, que paró este crecimiento exponencial. No quiere decir que dejemos de cuidarnos, ¿no? Eso no quiere decir eso. Claro, por otro lado, que se detuvo en un monto alto, en una cantidad alta todavía de contagios. Se amesetó en un punto alto, pero que dejaron de crecer. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, que dejaron de crecer. De todas maneras, hay que ir viendo que todas estas medidas de restricciones de circulación van a quizás estabilizar aún más esta curva. Pero otra buena noticia es que Rusia autorizó la Sputnik Light, ¿no? Esta es una vacuna monodosis, una sola dosis. ¿Por qué es bueno esto? Porque va a generar una mayor producción a nivel mundial y, por supuesto, van a llegar más vacunas a todo el mundo desde Rusia, que está fabricando y está probando en fase 3 con 7.000 personas esta vacuna que tiene es muy promisoria porque tiene un 79% de efectividad, ¿no? Y dicen que puede llegar a una efectividad de inmunización y de antígenos a un 98% después de 28 días de aplicada. Es una buena noticia, es una nueva vacuna, es una vacuna que va a ser más fácil producir en el mundo. Bien, bárbaro. Vamos a estar ampliando la información con un pediatra, con un médico que también participó de los ensayos de Pfizer, con Gonzalo Pérez Marque en instantes. En instantes, vamos a contarte todo lo que está pasando con las vacunas, porque hay un sector del gobierno que reconoce que nos vamos a quedar en los próximos días y no llegan pronto más vacunas. Por ahora el anuncio es para el 21 de este mes, pero hay mucha política detrás. Y Horacio Rodríguez Larreta viaja a Estados Unidos. Atención con este dato que es muy importante. Si logra el gobierno porteño conseguir vacunas, yo creo que hay un detrás de escena. Yo creo que hay un cisma. Hay un cisma. Muy buena expresión para resumir lo que nos va a contar Ezequiel Spillman ahora. Ezequiel. ¿Cómo les va, Hugo? Guada. A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Recién lo adelantaba Mariana. Ayer en el tercer piso de la sede gubernamental de Espaillata, Horacio Rodríguez Larreta, con el secretario general del gobierno porteño, que es el hombre que se ocupa de todas las relaciones internacionales de la ciudad y en especial del jefe de gobierno, recibieron a Mary Clay Carlson, como bien contaba Mariana, que es la responsable de la embajada hasta que se designe un nuevo embajador en Estados Unidos. Allí, dos cuestiones. Una, la de AstraZeneca, por supuesto, la voluntad de la ciudad de colaborar para que se destraben las 60 millones de dosis que tiene AstraZeneca en Estados Unidos. Pero en segundo lugar, y este es el dato más novedoso, también hubo un intento para ver a ver si la ciudad podía comprar algunas de las vacunas que se generan, que se arman, que se diagraman en los laboratorios norteamericanos. Esto es Johnson & Johnson, Pfizer o Moderna. Hubo un intento allí. Y en ese contexto surge la idea que ya venían preparando de que Larreta viaje entre agosto y septiembre. Esto sería, no quiere cruzarse con las PASO. Larreta no quiere que al final de la campaña él aparezca viajando, con lo cual están terminando de definir la fecha, si es agosto o septiembre, de acuerdo justamente a cuándo sean las primarias. Y la idea es viajar por una cumbre que se está preparando por el tema del cambio climático, tener una reunión bilateral con John Kerry, un hombre clave de la administración de Joe Biden, digo bien, y justamente así... Es Juan Domingo Biden, Ezequiel, Juan Domingo. Juan Domingo, exactamente, Hugo. Bueno, la idea allí sí es ver si la ciudad trabaja en estos dos ejes centrales, colaborar con la Argentina para que lleguen más vacunas y también a la vez, porque ayer estuvo presente en la conversación, por supuesto, fue uno de los ejes centrales, ver si la ciudad puede hacerse de dosis, inclusive generar un pool de provincias con otras provincias como Córdoba, Mendoza, inclusive Santa Fe, y poder generar una suerte de pool para poder hacer compras. Pero obviamente... esto de que quizás si llega a conseguir vacunas el gobierno de la ciudad, ¿se las daría a Nación? ¿Es cierto? A ver, ahí, por eso te decía, son los dos mecanismos. Claro. Está bien lo que estás diciendo. El mecanismo ese sería, las consigue ciudad, las paga Nación y las distribuye Nación, la ciudad actúa como intermediario, se lleva el rédito político, pero se encarga Nación y es una especie de intermediario. El Paula Nicolini de la ciudad es Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Claro. Entonces, Cecilia Nicolini. Ahora, lo que quiero decir es, son los dos formatos. El otro formato es que la ciudad directamente consiga las vacunas y pueda armar, esto que te decía, un pool de provincias en los cuales todos se pongan de acuerdo y traigan vacunas específicamente para sus territorios. Son los dos esquemas de trabajo. Lo que me contaban en la ciudad es que en principio la administración de Biden lo que dijo es: nosotros estamos negociando hoy con estados nacionales, no hay ciudades. De hecho, hubo algún ejemplo con San Pablo que no le fue bien y terminó haciéndolo vía el gobierno central de Brasil, pero
la idea central es o hacemos de intermediarios y les llevamos, colaboramos con la gestión del gobierno nacional, o llevamos las vacunas de la ciudad. Porque, por ejemplo, en el caso de Moderna o en el caso de Pfizer, todavía no hay vacunas en la Argentina para entregar y por ahora son solo negociaciones. De hecho, de Moderna ni siquiera se habló y sé que en esta reunión se estuvo hablando de Moderna y de Johnson & Johnson. Si Larreta se anota este poroto, te digo que camino a la campaña, va a lograr un... Sí, gracias a las elecciones, Mariana, gracias a las elecciones vamos a tener vacunas. Qué bueno, bueno, no sabemos, pero digo, si logra finalmente Horacio Rodríguez Larreta obtener vacunas y sumarse al programa nacional en ese gesto, entre comillas, solidarios del gobierno porteño, se anota o se cuelga una cocarda que no logró el gobierno. Sí, Mariana. Le quería preguntar a Ezequiel, ¿de dónde sale el dinero con el que compraría las vacunas Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, ahí hay un tema de escala. ¿Te imaginabas, Mariana, que no va a comprar las 60 millones que están prometidas para el gobierno nacional? No, la ciudad tiene fondos. De hecho, tiene un área administrativa especial dedicada a todo lo que tiene que ver con insumos, pagos, testeos, todos los test, dedicada especialmente a eso. Y además, me contaban en la ciudad con el tema del financiamiento, es que en muchos casos o son donaciones, que esto es parte de lo que quería destrabar, o del fondo COVAX, o directamente se puede pagar, se hace una suerte de leasing y se pueden pagar, no es que tenés que ir a pagar directamente todas las vacunas de una. Igual... Sí. Si está la mano de Macri también atrás con sus contactos internacionales, sobre todo en Estados Unidos. Está ahí, además. Claro. A ver, en principio no estuvo gestionando vacunas para la ciudad Mauricio Macri, pero es cierto que tiene contacto con gran parte del mundo de los laboratorios, ya de la época en que era presidente. En principio no le pidió ayuda a Larreta Macri en esto, por esta cuestión que les decía, o se quiere transformar en un puente para el gobierno nacional, en cuyo caso, por supuesto, sería una ayuda, y ahí está lo que vos preguntabas, Guada. En el caso de que sea el puente, bueno, las vacunas llegan, las distribuye el gobierno nacional y las paga el gobierno nacional. Claro. Y en el segundo caso, que los consigue la ciudad en una escala mucho menor, con lo cual las vacunas puede que les salgan un poco más caras, pero bueno, en algún formato de leasing o de pago a cuenta para no tener que desembolsar esos millones de dólares. Y tiene que entregar así la soberanía, no sé, claro, el Big Ben, no sé qué. El obelisco, ¿no? El obelisco, el puente de la mujer, los lagos de Palermo, ¿no? Perú consiguió 12 millones de Pfizer y no entregó nada, no entregó el Machu Picchu. Eso, expliquémosle a la gente que en verdad Pfizer todavía no sabemos, porque el gobierno dice que tiene un contrato de confidencialidad, pero debería haberle explicado a la gente, el gobierno nacional, por qué, siendo el país con 5.700 voluntarios a favor de Pfizer, no obtuvimos la vacuna, mientras países de la región sí la obtuvieron. Pero, ¿qué dirá el gobierno nacional si el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta consigue... Imagínate, Cristina, el enojo de Cristina. No, el enojo. O sea, ¿dónde se van a juntar para la foto de todos unidos, Ezequiel? ¿Qué es lo que se dice ahí en el gobierno nacional del viaje de Larreta a Estados Unidos? Mira, en principio lo que había habido era cuando Larreta en su momento, Santiago Cafiero dice, bueno, las provincias pueden adquirir sus propias vacunas, algo que nunca había aparecido en las reuniones anteriores, y es más, lo que había dicho formalmente el gobierno nacional era que las ciudades y las provincias no pueden adquirir vacunas por su cuenta. Fue una actitud bastante benévola de Larreta diciendo, bueno, me muestro como un puente para traer vacunas a la Argentina. Ahora esa estrategia está, pero también está la estrategia de, bueno, si conseguimos para la ciudad y para un par de provincias más, también podemos avanzar en ello. Ezequiel, pero no fueron para adelante y después para atrás. Primero dijeron que no se podía, después que sí, después dijeron de nuevo que no, o me pareció a mí. No, es que en realidad lo que te cuentan en la ciudad es que en todas las reuniones que tuvieron en el 2020, la posibilidad de que la ciudad salga al mercado, les dijeron que no, que estaba prohibido y que no se podía. Es que en un principio todavía está vigente la ley de emergencia sanitaria. En un principio le prohibía a todas las provincias adquirir insumos que tuvieran que ver con el COVID, porque estaba todo centralizado en el Ministerio de Salud de la Nación. Claro. ¿Se acuerdan? Con los testeos pasó con los respiradores, ¿se acuerdan? Hubo un acuerdo político en el gobierno porteño, te dicen, había acuerdo en que el gobierno nacional se ocupara de esto. Después, cuando empiezan las grietas, o agrietarse, o termina el triunvirato de los tres, ahí es donde el gobierno juega esta carta que lo ven como muy mal, como un dardo envenenado por parte de la gente del gobierno porteño. Absolutamente. Lo cierto es que una de las cosas que te marcan en la ciudad es que creen, sobre todo en lo que tiene que ver con los laboratorios norteamericanos, Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna, creen que las negociaciones que había encarado el gobierno nacional
no solo no fueron fructíferas, sino que fueron malas, para decirlo, con malos interlocutores, de una manera poco elegante, por llamarlo de alguna manera, y creen en la ciudad que quizá por ser parte de la oposición, quizá por los vínculos que tienen en la Secretaría General, quizá por la historia que tiene el PRO con respecto a los Estados Unidos, pueden colaborar, llamémoslo de alguna manera, en poder generar algún tipo de acuerdo, sobre todo con los laboratorios que hoy son inexistentes. Es decir, los laboratorios norteamericanos no están trabajando hoy con la Argentina, ¿no? Ojalá se los permitan, ¿no? Ojalá los dejen colaborar. Sí, por supuesto, más allá de la política, ¿no? Claro, Acá se trata de salvar vidas, Sí, estamos por hablando supuesto. de eso. Ahora, hay que ver cómo juega Biden ahí, ¿no? ¿Qué dirá el gobierno que pareciera mandar alguna señal, no sé si directa o indirecta, al gobierno nacional? Pero bueno, evidentemente los laboratorios funcionan con autonomía en Estados Unidos, calculo. Claro, absolutamente. Por eso, a ver, hay un sector de lo que ahora es la oposición y que era Cambiemos en su momento, que tenía generalmente muy buenos vínculos con el sector privado y también con los laboratorios, a pesar de que en la última etapa hubo algunos conflictos, sobre todo en la etapa de Quintana y Lopetegui, con el tema de la descentralización. Pero hoy enfocados específicamente en el tema vacunas, bueno, la reunión de Larreta de ayer y el próximo viaje, por supuesto, es toda una señal muy contundente, pensando lo que recién decían vos, Hugo, con Guada. Pensando en el 2023, Estados Unidos también está mirando que Larreta es el principal candidato opositor, ¿no? Y en eso juega la geopolítica y juega lo que decías vos, Hugo, de cómo va a mover Biden en todo este tema, ¿no? Sí, ¿qué va a pasar con las patentes, no? Ese es otro de los temas. Gracias, Ezequiel. Volvemos después. Volvemos después con mucha información de la política. Ahora nos metemos en una investigación que ha marcado la agenda judicial de los últimos días. Alejandro Horvat ha sido uno de los periodistas de La Nación, junto con Diego Cabot, que investigaron este tema de los dos monotributistas que tenían un laboratorio nada menos que en Ezeiza, con millones de pesos de facturación que fueron allanados por la justicia. Millones de pesos diarios, entre 6 y 7 millones de pesos diarios. Imagínense, público cautivo, porque es obligatorio bajarse del avión y hacerse test que parecía que era demasiado rápido el resultado. Esto llamó la atención y el Ministerio de Salud hoy se intentó despegar, dijo que ellos solo tenían que fiscalizar y que ahora fiscalizaron y que sí, efectivamente había test que no se respetaba el tiempo, porque básicamente lo que se hacía era hacer un simulacro de test, ¿no? Sí. Nos va a explicar mejor Alejandro. ¿Cómo estás? Felicitaciones por el laburo. Sí. Junto con el equipo de Hola, La Nación. Hugo Boada. Sí. Gracias por interesarse en el artículo. Contanos, danos novedades, por favor. Bueno, hasta el momento, claro, como bien dijeron ustedes, el Ministerio de Salud inició una auditoría, pero se desentendió de la cuestión porque dijo que el Ministerio no es el que hizo la contratación de la empresa que llevó a cabo los testeos. Ahora, por supuesto que si el Estado va a tomar una medida que va a dar lugar a un negocio que claramente es un negocio millonario y que es tan importante para cuidar la cuestión sanitaria, por supuesto que deberían haber controlado que esos testeos se hagan de la manera correcta. Ahora, Alejandro, ¿es posible que eso sea cierto, digamos, que el Ministerio de Salud no haya fiscalizado, no sepa que estaba funcionando ese laboratorio allí en Ezeiza, cuando es la primera barrera sanitaria de entrada a la República Argentina? Bueno, yo no sé si el Ministerio conocía las irregularidades. Lo que sí yo creo es que debería haberlas conocido. Claro, exactamente, por supuesto. La contratación finalmente la hizo la Fundación San Lázaro, que es una fundación ligada a Aeropuertos Argentinas 2000. Pero bueno, sí, claramente deberían haber chequeado que los test se hagan correctamente. Y como bien publicamos hoy, en muchísimos casos, en un test que por lo menos demanda entre 15 y 20 minutos, los pasajeros tenían los resultados. Muchas veces recibimos un caso de que lo recibió en 3 minutos, otro en 5, otro en 10. Eso es un delito, claramente. ¿Podés resumir la historia brevemente, como en un brief, por favor, para la gente que por ahí no conoce los hechos? Recordemos, un laboratorio en Ezeiza, creo que otro también en Aeroparque, de dos monotributistas. A partir de marzo se hizo obligatorio tener que hisoparse, o por lo menos hacerse un test de antígenos, un test rápido, cuando uno se bajaba del avión. Todos los pasajeros vienen ya con un PCR, en teoría, negativo desde su destino, porque es obligatorio
laboratorio antes de subirse al avión. Pero acá se le hacía Acá está, también, mira, acá lo estamos viendo, Guada. en la iniciativa que tuvo el gobierno para empezar a desalentar el turismo, ¿se acuerdan? Antes de Semana Santa, se dispuso esto para que la gente pensara, bueno, si tengo que volver, me tengo que hisopar y lo tengo que pagar yo. Y ahí está todo el punto, ¿no? Porque claro, es obligatorio, pero uno lo tiene que pagar. Con Pero lo es un cual negocio. es un negocio Claro, seguro. Claro, es un Claro, negocio. acá vemos el costo, los documentos oficiales, 2.600 500 claro, pesos. 2.500 era el costo del test de antígenos, el test rápido. Claro. Una facturación millonaria que fue descubierta justamente por el equipo de Diego Cabot, con vos también, Horvat, pero contanos hasta dónde puede llegar el procedimiento judicial, la imputación de funcionarios y de los responsables. Bueno, hasta ahora lo que dio la auditoría es que LabPax, que es la empresa que hacía los hisopados, o simulaba hacerlos, tenía, por lo menos había comprado a Abbott, que es el fabricante de ese test, la cantidad suficientes como para hisopar hacerlos a todos los pasajeros que llegaron, exactamente. O sea, no es que faltaban test. Bien. Ahora, yo no sé si tal vez no los hacían, si los hacían mal porque se apuraban o por un error técnico o por lo que fuere, pero claramente me parece que más allá de rescindir el contrato de LabPax, como efectivamente se hizo y el 15 de mayo va a asumir esa responsabilidad el laboratorio Istanbulian, creo que claramente debería caber alguna responsabilidad legal, porque más allá de que es un negocio millonario, Ezeiza es la primera barrera para frenar que ingresen las nuevas variantes, que son entre 15 y 20 veces más contagiosas. Claro. Y la verdad que es difícil calcular el daño sanitario que esto generó, ¿no? Alejandro, ahí en la nota, Diego Cabot y vos consignan que el prospecto de estos test dice que no se puede saber el resultado en menos de 15 minutos, ¿no? Ahí estaría la evidencia de que si llegaban en 3 o en 6, no estaban llegando de resultados correctos, ¿no? Sí, de hecho te digo más, nosotros calculamos, la gente nos mandaba el ticket de pago y luego el resultado del test. Y entre el ticket de pago y el resultado del test había 3, 5, 10 minutos. Cuando en realidad lo que lleva 15... En realidad primero te tienen que hacer el hisopado, después poner la muestra en un frasquito y después esa muestra que se mezcla con un líquido, tirarla en el test, en el reactivo, y recién ahí son 15 minutos. Entonces... Claro. El proceso son de 15 a 20 como mínimo. Exactamente. Y aparte las otras irregularidades que tienen que ver con LabPax, que fue una sociedad que se formó específicamente para esto sin ninguna experiencia previa en laboratorio de análisis clínicos y con 2 monotributistas que decían facturar hasta 18.000 pesos por mes. Ahora, quería agregar algo. ¿Cómo puede ser que ahora entonces el gobierno y el Ministerio de Salud se conviertan digamos, en acusadores de algo en que están metidos ellos como acusados, ¿no? Bueno, claramente, a ver, por acción o por omisión les cabe una responsabilidad, eso sin dudas. A mí me parece hasta infantil, te diría, la respuesta de decir, bueno, nosotros no los contratamos. Como les dije al principio, si el gobierno implementa una medida que abre un negocio millonario y que además esa medida es fundamental para impedir que ingresen nuevas variantes del coronavirus al país, como mínimo lo tiene que controlar, tiene que estar Es gravísimo. Ahora, Alejandro, te quiero preguntar esto de nuevo. Cuando preguntás a fuentes judiciales, ¿cuáles son los alcances de la responsabilidad? De mínimo incumplimiento de los funcionarios en el Ministerio de Salud. Pero el ente que regula el accionar de negocios en el aeropuerto es un ente, entiendo, aparte. ¿Quiénes son los funcionarios responsables? Sanidad de frontera, ¿no? Claro, Sanidad de frontera, pero hay un ente como el ONAVE, digamos, en este caso para empresas públicas, que interviene para dar el espacio, en este caso, de Ezeiza y Aeroparque. ¿Cuáles son las responsabilidades hasta ahora que la justicia tiene o que puede imputar en los próximos días? Bueno, ahí yo creo que habría que investigar el rol de Aeropuertos Argentina 2000, que contrató a través de esta fundación al laboratorio. Me parece que ellos claramente tendrían que dar explicaciones, porque atrás de estas 2 monotributistas, evidentemente hay alguien.
porque, digo, es raro que dos monotributistas que aportan lo mínimo se pongan al frente de un negocio que factura 5 millones por día. Entonces, me parece que de ahí para arriba habría que hacer una investigación realmente a fondo. Sí, una de ellas participó de una licitación también por temas así de insumos médicos con la Municipalidad de Villa Gesell en el año 2014 por 700.000 pesos en el año 2014, o sea que también en una compra grande. Se ve que es gente que forma parte del ámbito así sanitario, participa de licitaciones y de estos negocios así un poco claros, ¿no? Exactamente. Sí, también habrá que investigar la participación de Sanity Care, que es otra empresa históricamente ligada al servicio de ambulancias y de médicos en los aeropuertos. Alejandro, muchas gracias por el contacto. De nuevo, muy buena la nota porque tuvo repercusiones judiciales y de eso se trata cuando hay buen periodismo de investigación que implica que las cosas cambien o por lo menos se desoculten, y así pasó con este caso que está investigando la justicia. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por interesarse y, por supuesto, todo el mérito es de Diego Cabot. Yo me acoplé. Maestro periodista, ya Diego Cabot, tan joven, la verdad, después de la causa Cuadernos y tantos laburos que viene haciendo aquí en La Nación. Mariana, vos tenés los datos de lo que está pasando cuando la gente se va del país, pero no solo para emigrar, porque la Argentina no ofrece buenas condiciones y la gente se va. Lo contrario a lo que pasaba hace 100 años. También hay que emigrar para vacunarse. Ahí está, eso. Digo, muchos argentinos, te diría un fervor de los argentinos que pueden pagarse un viaje a Estados Unidos y se están yendo a vacunar. Por ejemplo, en abril, de 10.000 a 12.000 argentinos viajaron a vacunarse y se aplicaron la vacuna solo en abril, pero esto empezó antes y hay 2.000 cupos de viajes diarios por el tope que existe, que pusieron con las restricciones, y esos 2.000 cupos están siendo utilizados. Ahora se están comprando para mayo y para junio, pensando en que también es un poco más barato comprar con un poco de anticipación, y lo que los destinos son varios, no solamente Miami. Miami es el más visitado, pero también están Orlando, Nueva York, Atlanta, Houston, y hay muchos que se han ido a vacunar. Por ejemplo, el otro día contaba Ángel de Brito, ¿no? Cómo es el proceso y lo movilizante que fue para él vacunarse. ¿Sabes cuánto cuesta ir a Estados Unidos? Un vuelo, 185.000 en Miami. En Nueva York, 112.000 pesos. 80.000 a Orlando con una sola escala. Atlanta, 140.000. Houston, 144.000. A eso, si te das la Pfizer, tenés que agregarle una estadía de 21 días de 400 a 500.000 pesos. Pero muchos, como Ángel de Brito, que te des una sola dosis. Muchos, como Ángel de Brito, se dieron la Johnson & Johnson. Te podés quedar solo 5 días. Claro. Hasta ahí calculé para 500. Mujeres menores de 60 no está recomendada. ¿Vos no te la darías, Guada? Por la edad de sí. No. Digo, ¿vos no te darías la Johnson & Johnson? No, en este caso la de Johnson & Johnson no, pero al haber tenido coronavirus, teniendo una sola dosis, ya tenemos mayor inmunidad que teniendo 2 dosis de cualquier otra vacuna. O sea que podría viajar y quedarme con cualquiera, las que son de 2 dosis, pero con una dosis ya estaría inmunizada. Hasta ahí conté 500.000 pesos. Después vamos a seguir con esto. Voy a hacer una vaquita. De los argentinos que viajan a vacunarse porque faltan vacunas aquí y van al exterior. Pero tenemos una comunicación. Sí, bueno, justamente hablando del tema vacunas, estamos en comunicación con Gonzalo Pérez Marc, médico pediatra, que participó de 2 mega estudios, 2 estudios muy importantes. Por un lado, el de plasma y por el otro lado, el de las vacunas de Pfizer acá en el país. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa ahora con Pfizer, con el tema de las patentes y con la negociación que está intentando el gobierno argentino, el gobierno de la ciudad? Bueno, yo creo que son 2 temas diferentes, ¿no? El tema de las patentes es un tema que Argentina viene reclamando hace mucho tiempo con otros países. Yo diría que esos países están en una segunda línea respecto a la producción de vacunas, en el sentido de que hay una primera línea que es la que subsidia de países, ¿no? En su industria farmacéutica subsidia, investiga, produce a gran escala y distribuye. Y hay otra segunda línea de países, dentro de los cuales está por ahí Brasil, Sudáfrica, Argentina, algunos países más, que
tienen toda la capacidad científica y tecnológica para llevar adelante la producción de vacunas, pero por ahí no tienen todo ese incentivo inicial de investigación. Argentina lo tiene, pero no a la escala que lo tienen estos otros países, y que se beneficiarían enormemente de que se pudieran liberar las patentes, porque con una transferencia tecnológica adecuada, sumado a la capacidad productiva que vos ya tenés, podrías producir a gran escala esas mismas vacunas en tu país. Ahora, claro, eso sabemos que depende de una... Discúlpame, no te escuché. No, por favor, termina. No, digo, eso depende de más cuestiones político-económicas que otra cosa. Me parece una excelente noticia esta postura de Biden respecto de esto, porque sabemos que Estados Unidos en eso es como muy fuerte, pero también lo quiero tomar con el optimismo que corresponde, porque una cosa es que se pronuncien y otra que después suceda, ¿no? Claro. Pero sería una excelente noticia. ¿A quién le cabe pensar eso? En el caso de Pfizer, la transferencia tecnológica es más complicada para las vacunas ARN mensajero que para las otras. No quiere decir que Argentina no la podría hacer, seguramente la podría hacer, pero lleva más tiempo que lo que es para una transferencia tecnológica de hacer una vacuna recombinante o de virus vivo atenuado o de vector viral, ¿no? Claro. Es más compleja. Pero a futuro uno podría pensar que con el tiempo, si se liberaran las patentes, si hicieran los acuerdos de transferencia tecnológica y hubiese industria acá financiado no por el Estado, privada o estatal. Yo creo que estas cosas sin estímulo estatal nunca funcionan adecuadamente. Entonces, esa conjunción entre estatal y privado que hemos visto que funciona también en Estados Unidos muchas veces, bueno, eso llevará a poder producir el día de mañana, ¿por qué no?, la plataforma más compleja y probablemente mejor y la que sea del futuro de vacunas. Hablemos de la situación sanitaria de hoy. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cuál es la información? Más del 75% de las unidades de terapia intensiva en la región del AMBA están ocupadas. Hay regiones como Bariloche al 100%, nos dijeron médicos de ese lugar. Hay otros lugares más aliviados. ¿Qué ves del estrés del sistema sanitario? El sistema sanitario tiene una tensión impresionante en este momento. Ajá. Muy estresado, como decís, y en un punto previo al colapso del sistema. ¿Ah, sí? Probablemente no suceda, y digo, en esto soy optimista, porque el personal sanitario argentino está muy capacitado y muy preparado para trabajar en este tipo de situación crítica. Está muy cansado. Claro, está acostumbrado, ¿no? A tener tensión en el sistema todos los inviernos. Claro. Exactamente, es muy correcto lo que decís. Esto supera todo otro invierno que hayamos tenido. Quizás en pediatría no, porque la gripe H1N1 para nosotros se comportó, para nosotros los pediatras y pediatras, los pediatras se comportó de la misma manera, digamos, que esto que ven ahora, pero está en un momento en donde vos tenés salas de observación enteras con pacientes ventilados, ¿no? Eso aumenta la mortalidad, aumenta la morbilidad. Ahora, yo confío mucho en el personal sanitario argentino, lo he visto participar en estas situaciones siempre con mucho tesón y evitando el colapso del sistema, aun cuando uno debería pensar que colapsa, porque vos me decías el 75% de ocupación en terapia intensiva, es el 100% en lo práctico, porque cuando vos tenés el 75% no podés circular los pacientes, no los podés cambiar de habitación, no podés meter pacientes de piso en tu terapia intensiva, vos tenés... En muchas instituciones el 50% de los pacientes... Y ayer tuvimos récord de muertos, 630 y pico. Nunca había pasado desde que comenzó la pandemia. Por eso insisto sobre el... Ojo que... Sí, esa la carga, disculpame, ¿no?, que te interrumpo. Porque cargaron claro, tal cual. Fíjate, tuviste 300 el sábado, el domingo, hay que mirar eso. Pero sí está bien lo que decís, es que no bajamos de 500, 400, estamos en ese límite superior que seguramente pueda aumentar, porque recuerden que todas las restricciones que vos tomes y medidas que hagas de compensación para ayudar al sistema sanitario, tardan 15 a 20 días, ¿no? Claro. Entonces, no miremos con forma tan pesimista si vemos que esto sostiene unos días, si vemos que después los casos van bajando en cantidad. ¿Pensás que van a ir bajando o pensás que van a ir subiendo? ¿Cuál es la perspectiva como médico? Y mira, la verdad que hasta ahora, si algo nos demostró el COVID es que le erramos en todo lo que dijimos, ¿no? Entonces yo siempre prefiero ser conservador respecto de no ser tan optimista. Yo pienso que tenemos que tener la posibilidad de pensar que esto va a seguir subiendo o manteniéndose, pongamos no subiendo, manteniéndose en este nivel un mes y medio, y que igual tenemos que poder aguantar. Yo creo que yo apuntaría a eso, ¿se entiende? A mirar el vaso medio vacío para estar preparados, y si después el vaso está medio lleno, bueno, mejor, buenísimo. Pero hasta ahora, entre el personal sanitario, las medidas que se han tomado de restricción, lo que se está tratando para acompañar esto un poquito
en la emergencia y todo, por ahora el sistema aguanta, pero es una tensión que no se puede sostener muchísimo tiempo. Y vos como pediatra, ¿qué pensás del tema de las clases, de que haya clases presenciales o virtuales? Yo me pronuncié bastante sobre esto y tengo una mirada que incluye las contradicciones internas que se dan en esta situación. Es decir, estoy convencido de que si vos seguís protocolos, olvídate de los colegios en particular, vos seguís protocolos en fábricas, en hospitales, en colegios, adentro de las instituciones, no vas a tener circulación del virus aumentada. O sea, no la vas a tener, porque si vos haces bien las cosas, el virus no se te mete por la ropa, ¿sí? Entonces, eso, y lo transmito en forma de aporte que intenta sumar. Hay que garantizarle a la gente que si cumple con las medidas de distanciamiento, de utilización del barbijo y de higiene, no va a haber mayor circulación. O sea que si eso se hace en fábricas, en ciertas instituciones, como pueden ser las educativas o las sanitarias, no vas a tener gran circulación. Lo que pasa es que Argentina, y sobre todo en la región del AMBA, tiene un problema que es que para poder tener las clases presenciales tenés una movilización de gente que es enorme. Y la verdad es que hay que admitir que eso no se puede controlar en el transporte en Argentina. Claro. No, el tema digamos, a mí me parece que en eso la provincia fue más sincera. Tienen situación diferente quizás en esto, ¿no? Y ahí empiezan las divergencias, pero la provincia se dio cuenta de que no podía garantizar el transporte con este cumplimiento de protocolos de toda la población que se mueve a nivel escolar. Entonces, tuvo que tomar la medida que creo que es la única que le quedaba. Ahora, en Capital tenés algunas divergencias, pero que te permiten justificar el por qué no cerrarías totalmente. Claro. Y en esto, a mí como pediatra te quiero aclarar que soy fiel defensor de que los chicos puedan tener la presencialidad lo máximo posible. Cualquier pediatra te va a decir lo mismo, ¿no? Pero sí me parece que frente a todas estas contradicciones y diferencias y complejidades que se dan, hay que acordar. O sea, hay que sentarse, poner estas complejidades sobre la mesa, porque existen. Sí, claro, de alguna manera, y creo que, a ver, y seguramente todos los políticos que son políticos de carrera están acostumbrados a hacer estas cosas. Fíjate que ahora va a ir todo por ley, por el Congreso. Lo que no entiendo es que si estas diferencias existen muy profundas, se le transmitan a la población en forma tan errática. Claro. O sea, sinceramente me parece que eso no colabora en nada y frustra mucho al sistema de salud. El sistema de salud nos frustra mucho ver todas estas idas y vueltas cuando uno ve que tenés gente ventilada en un pasillo, ¿no? Gonzalo, ¿qué tal? Mariana Arias, te saludo. Había unos test que habían llegado a la Argentina que se podían vender en farmacias, unos test rápidos de antígenos, que hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo que no se podían utilizar, que esos tenían que hacerse solamente en laboratorios, porque entonces ellos no tenían el registro de cuál era el positivo o el negativo y que había que tener esa información. ¿Esto es así o es bueno poder autotestearse para saber o para aislarse o para trabajar o para las empresas, incluso para sus empleados, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? ¿Lo ves positivo o debe ser realmente realizado solo por laboratorios? Es un arma de doble filo el test rápido de ese tipo, porque primero no sé si alguna vez lo probaron, yo ya lo hice varias veces, de hisoparse en forma profunda solos. Es muy complicado, digamos, uno tiene que llegar, pasar al fondo de las fauces con un hisopo, hacerlo realmente a conciencia con lo que eso significa, y además esos test tienen muchos falsos negativos, así que vos te podés estar engañando para el lado malo, pensar que no tenés nada cuando en realidad sí tenés, y se ven muchos falsos negativos. Si eso le sumás la falta de registro, no sé si el mecanismo es prohibirlo, ¿no? Pero no lo utilizaría yo como medida epidemiológica para controlar la circulación del virus. Sí me focalizaría mucho más en que a nivel público y privado se testeara mucho más de lo que se hace, pero yo creo que la estructura tanto del Ministerio como de nuestro sistema sanitario, y acá se ven las limitaciones que tenemos, porque nosotros queremos imitar a Suecia, pero no tenemos el sistema sueco de salud, ni el sistema de bienestar social. Entonces, por más buena voluntad, a mí, por supuesto, vos le preguntás a cualquier especialista, es decir, no, con más testeo yo controlo mejor las muestras que hay, entonces hago los rastreos mucho mejor, entonces aíslo a la gente, evito la circulación, no me cabe duda, el Reino Unido hace 1 millón por día. Acá estamos haciendo 90.000. Y te mandan los test a tu casa también en Reino Unido, ¿no? Para hacerte 2 veces por semana.
Absolutamente, y tienen Tiene un alguien que te grupo de estudios verifica que cómo lo haces. contagiaron y están analizando posibles nuevas variantes. Bueno, Y claro, tal cual. Entonces, hay que pero tiene ubicarnos, una estructura, claro, tiene una estructura que nosotros no tenemos. Si yo hoy te digo, mirá, acá está el millón de test, vení, voy al Ministerio de Salud y digo, toma, acá lo tenés. No tenés la gente para hacer eso. Tampoco para la Nosotros producción, estamos- tampoco para la producción de vacunas tenemos esa infraestructura aún, ¿no? No, claro, para escalar a una cantidad... ojo, porque Argentina podría pensar, yo te digo, quizás a veces en las crisis uno puede pensar, si nosotros pudiésemos tener la transferencia tecnológica y hubiese un incentivo público y privado por ir a avanzar en la producción de vacunas de cualquier tipo, ¿no? Desde acá, vos te puedes plantear hasta como país exportador de vacunas. O sea, realmente uno podría verle hasta la ventaja a eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tratar de sumar. Uno puede tener las opiniones que sea como especialista, pero la idea es sumarle al ministerio, no restarle. Después ya tendremos tiempo para hacer un análisis en retrospectiva, cuando pase toda la pandemia, qué cosas hicieron mal, probablemente muchas, cuáles hicieron mal porque no sabías qué hacer, y cuáles hicieron mal aún sabiendo que no las tenías que hacer. Claro. ¿Qué consecuencias esto tuvo en lo económico, en lo social, en lo educativo, en la mortalidad, en la morbilidad, etcétera? Que no lo vas a poder ver hasta... Yo entiendo, la gente está ansiosa por juzgar, pero, viste, Van a pasar años, van a pasar años. Van a pasar años seguro Así y es. vamos a ver las consecuencias durante años. Muchísimas Sin duda, gracias, esto es una Gonzalo. Bueno, gracias a ustedes. Les mando Un un saludo. placer, Gracias. Bueno, nosotros en Más Data en instantes tenemos mucha información. Lo último que tenés que saber sobre el plan de vacunación: ¿llegan o no vacunas? Los datos, ¿se van a fabricar en la Argentina? La información política, lo que está pasando ahora en la reunión del presidente con los líderes sindicales. Toda la información en instantes aquí en Más Data. Ahora vamos a un corte y ya venimos. Seguimos en Más Data. Ya está Nacho, ¿no? Porque acaba de llegar Santiago Cafiero a la reunión Así es. con los dirigentes sindicalistas. En la Quinta de Olivos, Nacho Damonte con la reunión de la cúpula de la CGT con el presidente Alberto Fernández. Nacho. Sí, Guada, Hugo, seguimos aquí trabajando. Calculamos que el almuerzo ya ha comenzado, porque nosotros contabilizamos con los colegas aquí 8 de los 10 que van a formar parte de este almuerzo en la Casa Rosada, que estaba planeado para las 13:30, con el presidente de la Nación y con la presencia de Santiago Cafiero, ¿sí? El jefe de gabinete, que se acaba de acercar y entró hace unos 10 minutos aquí a la Quinta de Olivos. Temario, como lo mencionábamos antes, tiene mucho que ver las nuevas designaciones en la Superintendencia de Servicios de Salud, punto clave para el manejo de los fondos de las obras sociales, de los sindicatos y de los gremios, y además también el tema de precios, alguna política novedosa incluso que quiere acercarle la cúpula de la CGT al gobierno nacional para tratar de controlar la escalada de la inflación. Y por último, aparentemente lo último que hemos podido averiguar y que estamos comentando por aquí también tiene que ver con la posibilidad de la presencia del jefe de gabinete y que esto convierta un almuerzo, que se extienda y que pase a tener agenda abierta, ¿no? Quizás algún reclamo más particular de la CGT o algún pedido incluso de presidencia de la Nación a la cúpula de la Central Obrera. Sí, seguramente lo va a tener. Obviamente el tema de la Superintendencia de Servicios de Salud es fundamental y también va a presionar la CGT, según tengo entendido. A ver, Nacho, ¿qué información tenés? Para el tema de las vacunas a la gente que trabaja en el sector productivo. ¿Nacho? Una vez que la CGT acerca... Sí, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos. Sí, ahora perfecto. Sí. No, les comentaba que no es la primera vez que la CGT le acerca un reclamo por vacunas al gobierno nacional. El 18 de diciembre del año pasado fue el último encuentro que tuvieron aquí en la Quinta de Olivos, los mismos integrantes que se encuentran hoy con Alberto Fernández, y en ese entonces ya la CGT, sobre todo desde Sanidad, un sector clave, por supuesto, le acercaban el pedido a Presidencia de la Nación que sean tenidos en cuenta a la hora de un plan de vacunación. Y también lo que comentaba antes, ¿no? Todos los que están aquí, integrantes de la cúpula de CGT, sus sindicatos, sus trabajadores, son todos de primera línea, porque hablamos de supermercados, hablamos de estaciones de servicio, hablamos de canillita, hablamos de sanidad, hablamos de metalúrgicos, hablamos de educación, o sea, Nacho, todos los que y están vos aquí imaginás tienen un una pedido foto particular con tema vacunas. Claro. Nacho, ¿imaginás una foto de un segundo paso en esta búsqueda de unidad, en donde el gobierno intenta instalar la idea de que está fuerte, es decir, ostentar un poder que está perdiendo en la práctica?
Mira, la foto la verdad es que no tenemos confirmación de si se va a publicar por presidencia, pero ayer el presidente de la Nación, y también creo que lo hizo el 1 de mayo, en el acto por el Día del Trabajador, hizo mención a la necesidad de la unidad de los gremios y de la unidad para tratar de sacar adelante junto con la política la situación del país. Así que uno entiende que es una forma de acercamiento también del gobierno nacional con la CGT, el recibirlos tan pronto, ¿no? Porque tengan en cuenta que el fallecimiento del funcionario de la Superintendencia de Servicios de Salud sucedió el fin de semana. O sea, 3 días después, en una reunión, ya se está buscando el reemplazante. O sea que los tiempos apremian y claramente la velocidad con la que se fueron dando los hechos, ¿no? Fallece este funcionario y a los 3 días ya están tratando de encontrar un reemplazante. Bien, Nacho, cualquier cosa nos avisas, estamos en comunicación abierta con vos. Sí, y Ezequiel Spillman, que además tiene los datos sobre... A ver, nosotros decimos montaje porque nos parece adecuado para explicar algo que efectivamente ya es investigado, que son las viviendas en donde se sacaron las fotos. Viste que hubo un montón de memes, Guadalupe, que te encantan las redes, sobre la caminata de Massa, de Cristina Fernández, de Axel Kicillof, de Alberto Fernández, en ese lugar con viviendas sin terminar. Es algo paradójico, Ezequiel Spillman. Sí, hay memes incluso de Alberto Fernández y Cristina con espadas a los Star Wars. Sí, está a Ranger, ¿no? Se lo ve. Porque además la foto me parece que también está montada. Y también, ¿sabes por qué digo? Porque Massa es bastante más alto, me parece, que Alberto Fernández, y en la foto aparecen casi con la misma estatura. Pero para hablar de los datos sobre estas viviendas en Ensenada que no están terminadas y en donde el gobierno buscó la foto de todos unidos, lo tenemos a Ezequiel Spillman con la última información. Ezequiel. Bueno, Hugo, yo no sé si recordás, pero ayer, durante el programa, vos con tu intuición y habiendo hecho tantas investigaciones sobre el tema de vivienda, dijiste, pero algo pasa acá, no están terminadas, hay que ver qué es lo que pasó, y lo recordé perfectamente. Y un informe que elaboraron en las últimas horas, lo que fue el equipo del Ministerio del Interior que conducía Rogelio Frigerio, que tenía a su cargo la Secretaría de Vivienda, fueron a buscar los papeles de qué había pasado con estas viviendas en Ensenada, porque el presidente en un momento plantea, bueno, en el año 2016 estas viviendas se dejaron estar, o sea, nunca más el gobierno nacional puso dinero y las viviendas quedaron a medio hacer por culpa del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, fíjense lo que son los datos duros que consiguió justamente el equipo de vivienda de Cambiemos. Fíjense, son 50 obras acordadas en el año 2008 bajo el expediente ACU 13008. Es decir, en ese momento el secretario quien estaba a cargo del tema de vivienda era José López junto a Julio Devido. Estas viviendas, claro, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Estas viviendas, claro, según el plan que tenía en ese momento el kirchnerismo, tendrían que haber estado terminadas entre el año 2013 y el año 2014. O sea que para diciembre de 2015, cuando Cristina deja su segundo mandato, no estaban terminadas. Cuando llega el gobierno de Mauricio Macri y se hacen cargo del área de vivienda, lo primero que pasa es que empiezan a hacer una auditoría sobre todas las viviendas que ya estaban paradas desde aproximadamente, me contaban, comienzos de 2015, cuando Cristina empieza la campaña con Scioli, ya se habían empezado a parar las obras públicas porque no había fondos. ¿Qué es lo que se encuentran ahí? Bueno, relanzan todos los programas de vivienda después de las auditorías y lanzan una especie de programa especial en el cual todos los municipios, las gobernaciones que tenían viviendas paralizadas, podían reclamarle al gobierno nacional. Ahora, fíjense lo que era el avance que tenía en ese momento. Avance financiero significa que el dinero fue a parar al municipio de Ensenada, que es el municipio con las obras. Pero el avance físico, esto es decir, cuánto estaba avanzado la obra, es 47,77% versus el 67% del avance financiero. Eso quiere decir que hay un 20% de dinero que el gobierno nacional de Cristina Kirchner le había entregado al municipio para que termine las obras, pero las obras no habían avanzado lo suficiente. Claro, entonces, eso, ¿qué pasó? Lo que explicaba Iván Kerr, el ex secretario de Vivienda, es que lo que estaba ocurriendo eran épocas donde ya había inflación instalada, pero subestimada por el INDEC. ¿Se acuerdan con el INDEC intervenido? Claro. Entonces, los montos de las actualizaciones en la construcción de las viviendas se actualizaba por el dato de inflación oficial, el del INDEC, que era mucho menor al real. Entonces, ¿qué pasaba? Los que construían las viviendas se fueron demorando porque no les resultaba rentable. Claro. Entonces quedaron ahí. Y lo que decía es que en el caso del municipio de Ensenada fue el mismo Mario Seco el que no quiso avanzar. Hello and welcome everyone from around the world. ¿Quién habla ahí? Está hablando en inglés. Juan Domingo. Claro, no, está bien.
que se acordó con algunos intendentes, se retomó la construcción durante el gobierno de Macri, pero hubo otros intendentes que decidieron dejarlas paradas. Claro, el tema y... Sí, perdón. A ver, decí, Ezequiel. Se cortó. Claro, lo que vos decías, Guada, está muy bien, porque por un lado lo que pasaba con los contratistas, por otro lado lo que pasó con Lázaro Báez con las rutas. Se adelantaban certificados muchas veces de obra, incluso utilizando facturas truchas, y por eso el gobierno anterior encontró que había irregularidades, con lo cual no podía... Yo estoy hablando no de la parte de judicial, lo que puede haber algo de claro. corrupción, sino desde el punto de vista económico de lo que ocurrió en algunos casos. Saquemos el tema de corrupción, porque si no, claro, no terminamos más, ¿no? Con la corrupción. Exactamente de corrupción, sino que lo que me decían es, mirá, si nosotros tenemos que hay un avance financiero, pero no están los certificados de obra, que es lo que faltaba, no podemos seguir inyectándole dinero. Claro. Y en segundo lugar, cuando lanzan este especie de plan que vos contabas, Guada, es una especie de plan de recuperación de viviendas que estaban a medio hacer, porque había por todo el país, según me contaban, son los propios municipios y los propios gobernadores lo que le pedían al Ministerio del Interior, bueno, necesito que me rehabilites esta vivienda, y ahí empezaban a negociar cómo se rehabilitaba. Mario Seco, el intendente de Ensenada, durante los 4 años de Cambiemos, nunca pidió por estas 50 viviendas. Entonces, el argumento de que se dejaron estar y no terminaron unas viviendas, que podría ocurrir con cualquier gobierno, en este caso puntual, que lo había marcado el presidente Alberto Fernández, no fue así, porque nunca Mario Seco pidió la rehabilitación de estas viviendas, e igualmente ya estaban marcadas con un asterisco, entre comillas, justamente porque el avance financiero había sido 20 puntos por arriba de lo que fue el avance propiamente de las obras. Ahora, qué tupé, ¿no? Ir a hacer esa inauguración, hablar de la foto, decir acá estamos todos unidos frente a algo que encima empezaron ellos y no lo terminaron. No, es que lo que importa es el relato, no la verdad. Claro, pero ¿cómo puede ser que... Pero encima sumale... poca inteligencia, además. Poca estrategia. Sumale lo que decía Hugo del tema de la corrupción, en donde también se frenó todo lo que tenía que ver con obra pública, sea la obra vial o las construcciones de viviendas, hasta no estar seguro que los contratos eran reales, que no había corrupción, que no había favoritismo, que no había sobreprecios, o sea, se tuvo que hacer un parate en todo, hasta analizar, porque acuérdense, sueños compartidos, todos los intermediarios que hay en el medio con la construcción de viviendas que siempre fueron irregulares. Pero ¿no? Pensá que en Escobar se hizo un plan de obras que se construyó sobre un pantano. Entonces, probablemente el gobierno pone, digamos, en esta foto su propio problema, su propia debilidad, que es un hecho irregular que en el gobierno anterior no se hizo por irregular del propio gobierno kirchnerista. Bueno, Ezequiel, seguimos con los datos en instantes porque tenés mucha más información de lo político, entiendo. Así es. Para cerrar solamente una cuestión que planteaban en el Ministerio del Interior de lo que fue Cambiemos, que cuando se realizaba algún tipo de acto o inauguración de vivienda, generalmente intentaban que sean viviendas ya terminadas o a punto de terminar, nunca por la mitad, y que inclusive a Frigerio le daba vergüenza en inaugurar algo que está por la mitad, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, y que les sorprendió cuando apareció esto, porque justamente no estaban terminadas las viviendas y en inaugurar algo que está a medio camino, ¿no? Sí, Casi bueno. ¿Escandaloso decimos o es mucho? Sí, acá te la inauguran cuando firman el acuerdo, después cuando consiguen los fondos, después cuando empieza la obra y después cuando está medio a hacer y nunca termina. Son 4 inauguraciones. Promesas incumplidas, claramente. Bueno, Ezequiel, volvemos con vos más tarde. Y ahora seguimos con Inés Capdevila porque vamos a hablar del tema vacunas, las patentes, la posibilidad de que se hagan en la Argentina, lo que está pasando en el mundo. Inés, ¿cómo va? Gracias por este contacto. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué pasa con esto que parecía una gran noticia y ahora empiezan a aparecer quienes se oponen al tema de la liberación de las patentes de las vacunas? Porque una jugadora importante como Angela Merkel se está oponiendo a la liberación de las vacunas, ¿es así? Exactamente, Guada. Hace un par de horas, fuentes de la Cancillería alemana, muy cercanas a la canciller Angela Merkel, aseguraron que la canciller se opone a la medida que ayer anunció el gobierno de Joe Biden, porque básicamente dice no es la solución al problema que tenemos hoy. El mundo debe alinearse detrás de la producción y no detrás de la liberación de las patentes. ¿Y por qué dice esto? Porque esa es la forma de solucionar el faltante y por el otro lado
un tema que es crítico para los laboratorios. Si nosotros liberamos las patentes, dice Merkel, entonces vamos a matar la capacidad de innovación de los laboratorios, que es una de las grandes ¿Quién va argumentos a invertir para desarrollar vacunas en el futuro? Todos los laboratorios, los privados y los estatales, invirtieron muchísimo dinero, mucho dinero, algunos sin ningún tipo de financiación estatal. Por ejemplo, Moderna recibió dinero del gobierno norteamericano, pero Pfizer y BioNTech no recibieron dinero. AstraZeneca recibió dinero del gobierno británico. ¿De qué montos estamos hablando, Inés? Por ejemplo, en el caso de Moderna, el gobierno norteamericano, y esa es una de las razones por las cuales tiene tantas vacunas de Moderna, le transfirió el año pasado algo así como entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Porque Moderna era un laboratorio muy pequeño y necesitaba ese dinero porque de otra forma se le hubiese complicado conseguirlo. Pero también tenía ya la fórmula del ARN mensajero. Entonces, ahí conciliaron los intereses del Estado con los intereses privados. Lo que dice Merkel es el interés privado, esa voluntad de innovar que llevó a que hoy tengamos tan rápidamente la vacuna, la vamos a matar si liberamos las patentes. Básicamente ese es el argumento que hoy esgrimen los laboratorios alineados detrás de la Asociación Internacional de Laboratorios. Inés. Tampoco, sí. No, quería preguntarte por qué Joe Biden está a favor de esta liberación. ¿Cuál sería su objetivo, no? Bueno, depende cómo lo leas. Básicamente, lo que él pretende es acelerar la distribución de vacunas en el mundo. Esto es el anuncio detrás que justifica la Casa Blanca, la decisión de Biden, que hasta hace muy pocos días todavía no se mostraba muy inclinado por liberar las licencias. Esta decisión, de todas maneras, atañe a la Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos es uno de los jugadores más poderosos de la OMC, pero no es el único, son 163 miembros más y todos deben estar de acuerdo con esta decisión. ¿Qué hay detrás de la decisión de Biden? Hay también muchísima motivación política. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos ya de la diplomacia de la vacuna, en la cual Estados Unidos viene bastante rezagado porque en una medida bastante polémica y muy cuestionada desde afuera, decidió primero concentrarse en Estados Unidos, llegar a una cierta inmunidad, a un cierto umbral de inmunidad y recién después concentrarse en el resto del mundo. Mientras sus grandes rivales de hoy, sobre todo China, avanzaban tanto en la donación como en la venta de vacunas, sobre todo en el mundo desarrollado. Estados Unidos no quiere que eso siga sucediendo. Esta decisión de Biden responde un poco a la diplomacia. Inés, es un poco de demagogia diplomática. Sí, Inés, claramente, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se erige como el país árbitro en el mundo, quiere hacer lo mismo post pandemia, entre otras razones, a ver si compartís, porque la industria del turismo en Estados Unidos es fundamental y el mundo vacunado va a ir más a ese país. Pero el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ¿puede conseguir vacunas de acuerdo a la información que manejás? Mira, suena muy improbable. ¿Por qué, chicos? Porque Estados Unidos no suele negociar con estados que no son estados nacionales, son subnacionales, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí puede haber sumado el pedido de Rodríguez Larreta a lo que hay ya, que es un pedido del gobierno del presidente Fernández, canalizado fundamentalmente a través de la Embajada Argentina en Estados Unidos, para dos cosas: para que Estados Unidos intervenga con los laboratorios para que nos vendan vacunas, y por el otro lado para que el excedente de vacunas que tiene Estados Unidos, sobre todo de vacunas AstraZeneca que no van a usar, y ellos ya compraron y tienen en stock 100 millones de vacunas, parte de eso venga a la Argentina. Ahora, ¿puede Horacio Rodríguez Larreta negociar directamente con la Casa Blanca o el Departamento de Estado? No es la tradición norteamericana negociar con estados subnacionales. Inés, ¿y qué pretende Biden con el tema de las patentes? ¿Cómo pretende compensar, digamos, económicamente la pérdida, ¿no? ¿Qué significaría eso para los laboratorios? Bueno, eso sí se llega a dar, esta liberación, que en este momento, a pesar de la gran alegría global que despertó ayer la decisión, parece bastante improbable. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer que acuerden los 164 miembros de la OMC. Y Alemania es un miembro muy importante, y además es un miembro muy importante de la Unión Europea, que todavía tampoco se mostró inclinada hacia un lado o hacia el otro. Eso por un lado.
Pero hay acá, detrás de la jugada de Biden, tal vez, ¿qué es lo que explique? Tal vez no lleguemos a liberar las patentes, pero hay un escenario intermedio, que es que los laboratorios decidan suspender las patentes voluntariamente por un par de años. Otro escenario es que los laboratorios le vendan al mundo en desarrollo vacunas subsidiadas y al mundo desarrollado vacunas al precio que la están vendiendo hoy, que es bastante alto. Entonces, son varios escenarios que esta decisión de Biden pone sobre la mesa como alternativas a la enorme pérdida económica. Obviamente que esa pérdida económica sería complementada por los estados si ceden en la liberación de las vacunas. Inés, podría ser, hoy hablaba con el doctor Roberto de Bag y me decía que hay un plano anterior a esta liberación de patentes y a la producción en los distintos países, que puede ser vender a los países la vacuna a granel, ¿no? El producto ya terminado, para que los países lo envasen. ¿Eso sería más posible? Eso ya lo están haciendo, bueno, es un poco lo que está haciendo el laboratorio MapScience, claro, con MapScience, el laboratorio Leomont, exacto, todo bajo el paraguas de AstraZeneca, ¿no? Con el laboratorio Leomont en México. Pero eso te presenta un nuevo problema, Mariana, que es, tenemos el principio activo de la vacuna. Supongamos que liberan las vacunas, tenemos la receta de cómo hacer la vacuna, o tenemos el principio activo, es decir, los ingredientes, tenemos todo. Ahora, nos faltan los utensilios para prepararla, nos faltan el horno y la cocina. ¿Por qué? Porque no tenemos las plantas. Claro. Argentina es un país que está mucho más avanzado que otros en la fabricación de vacunas. Aún así no tenemos todo el potencial para fabricarlas. Y lo otro, los insumos, los viales, los filtros, las bolsas. Eso también, todo el operativo de frío, eso también necesitas. Y es tan imperioso como el principio activo. Bueno, eso está producido fundamentalmente por 3 países hoy en el mundo, que son Alemania, Estados Unidos y China. Claro. Estamos lejos de ahí, ¿eh? Qué difícil. Estamos muy lejos. Es un buen paso, un paso que no está recomendado por todo el mundo. Incluso esta mañana, anoche, Anthony Fauci, que es el gran experto en pandemia de Estados Unidos y asesor de Joe Biden, dijo que a él no le parecía la solución la liberación de patentes por varias razones. Primero, porque distrae. Dice, el problema hoy es la producción. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en la producción, no en la liberación de vacunas. Y lo segundo, dice, es, supongamos que la liberamos, que la OMC actúe rápidamente y a mitad de este año ya tenemos todas las patentes liberadas. Él cree, su estimación es que recién a fin de 2022 y a principios de 2023 podrían ciertos países empezar a fabricar las vacunas. Que parece entonces ya vamos a necesitar nuevas vacunas, porque va a haber más cepas, va a haber más muertos y más infectados. Entonces, dice, por ahí no es la solución. ¿Podría ser entonces, Inés, un anuncio demagógico de Joe Biden? Bueno, te voy a decir lo que estaban diciendo hoy en la Cancillería alemana, también off the record. Básicamente dicen que Angela Merkel está bastante enojada con Joe Biden porque durante meses, por lo menos 6 meses de Estados Unidos, 6-7 meses se dedicó a comprar y acaparar vacunas, luego solo a vacunar a los norteamericanos, y ahora con esta decisión, con un tinte demagógico, se quiere erigir como el gran, y la deja ella paladín, como la mala. el paladín de la distribución de vacunas. ¿Se sabe algo de la opinión, si es que la escuchó, se la comentaron, de haber sido denominado Juan Domingo Biden? No creo que Biden esté muy interesado en eso. No tiene muchos problemas. La mirada latinoamericana de Biden... Con esto de la demagogia va por buen camino para ser Juan Domingo Biden, ¿eh? Sí, pero la demagogia esta tiene, obviamente que tiene su tinta demagógica, la decisión de liberación de vacunas, pero tenés que evaluar también cómo abre la discusión Estados Unidos, qué provoca esta discusión y cuáles son los escenarios que terminan sucediendo. Hay que ver, porque entre la liberación y el punto de que estamos hoy, hay muchos escenarios posibles y es probable que terminemos ahí, no en la liberación. Biden ayer fue a visitar un lugar mexicano, comió tacos, se muestra entre la gente, está haciendo una campaña política, pero también está siendo mirado
con otra perspectiva por este mundo latino que, bueno, ha crecido mucho en los últimos años y allí tiene una su fortaleza, me parece, ¿no? En el mundo latino no tanto. El voto latino sorpresivamente no fue mayoritario hacia Trump en las últimas elecciones, pero sí creció respecto de lo que había sido el voto por Trump en 2016. No, digo Biden, que ayer estuvo en un lugar mexicano. Está bien, pero Biden no tiene mucha, todavía no tiene mucha llegada entre los latinos. Además, los grandes temas que hoy están acuciando a los latinos son obviamente la vacunación, eso ya está encaminado, la falta de trabajo y luego el tema migratorio. Son los temas, no tanto la falta de trabajo, pero el tema migratorio es te diría, el gran agujero negro de los primeros meses de gobierno de Biden. Sí se está enfocándose, está tratando de mirar hacia ese tema, pero ese tema no es toda América Latina, es básicamente América Central, que es hoy la única prioridad del gobierno de Biden respecto de la gran región latinoamericana. Bueno, y hablando de América Central, ¿qué está pasando con Colombia? Que es América del Sur, pero bueno, está ahí casi cerquita de América Central. Colombia hoy vive su 8º día de paro nacional y de protestas. Bajó bastante la violencia respecto de lo que fue el martes a la noche. Ayer hubo nuevos incidentes, desmanes y uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Bogotá, pero no tiene un punto de comparación con lo que sucedió el martes. Bueno. Hay una actitud mucho más conciliatoria por parte del gobierno, también de los grupos movilizados. Se espera con mucha ansiedad el diálogo que va a empezar el lunes. En este momento, sobre todo en Bogotá, que es la ciudad que ahora concentra las movilizaciones, hasta el martes, hasta el lunes fue Cali, que está prácticamente aislada. Bogotá, estamos viendo movilizaciones, sobre todo en el centro. Como contaba ayer una periodista colombiana que entrevistada por ustedes, es más tarde que empieza la movilización con más incidentes, pero por ahora todo transcurre con tranquilidad. Sí, salió a hablar Uribe, lo estuve escuchando también, reconociendo los excesos de la policía, admitiendo que hay sectores estudiantiles muy disconformes con esto que fue una reforma fiscal, pero que en verdad se anuda con otros problemas que Colombia no termina de resolver. Exacto. En este gobierno de Iván Duque, cuestionado por cierto, pero bueno, la calma, por supuesto, es una muy buena noticia, pensando en la cantidad de muertos que hubo en las últimas horas. Sí, 24 muertos y según la Defensoría del Pueblo de Colombia, 11 de ellos fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad, el resto no están identificados los responsables. Sí, la inteligencia colombiana cree que hay grupos, lo hablábamos un poco ayer, hay grupos que responden y que cuentan con miembros de la disidencia de la FARC y del ELN, las dos grandes guerrillas colombianas que estuvieron en guerra con el gobierno central durante prácticamente 70 años hasta 2017. Bien, se cree que hay esos elementos dentro de la generación de los disturbios y de los desmanes y saqueos y también mucho daño a propiedad privada, la casa de residentes de las zonas movilizadas de Bogotá. Eso también muchos sectores de grupos narcos, pero eso también está vinculado a la disidencia de la guerrilla, porque al desmovilizarse las guerrillas, esos elementos se transformaron al narco y luego, según dijo antes de ayer Lenín Moreno, el actual presidente de Ecuador, que le queda poco tiempo de mandato, en una reunión donde también estaba el expresidente Mauricio Macri, él dijo que la inteligencia de Ecuador tiene evidencia de que el gobierno de Maduro está detrás de ciertos grupos que están vandalizando las ciudades colombianas. Mira vos, qué increíble, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Inés, siempre gracias muy completa ustedes, tu información. Gracias. Bueno, y hablando de tema social, vamos a hablar con Agustín Salvia. Ustedes saben, es el responsable del observatorio que estudia la pobreza y las problemáticas sociales en la Argentina, de la Universidad Católica Argentina. Está en línea, Agustín, por los últimos datos, en los últimos informes que acaban de publicar. Gracias por este contacto. Lo que observó justamente Agustín es que sin los planes sociales la pobreza, la indigencia argentina se triplicaría. 30% casi de la población, 27 y pico por ciento, estaría bajo la línea de indigencia. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por el llamado.
A ver, sí, la información corresponde al periodo de julio-octubre del año pasado, de la encuesta que hace la Deuda Social Argentina todos los años. El informe lo presentamos en los primeros días de diciembre, como todos los años. Lo que se hizo ahora fue ampliar lo que fue la presentación de aquel informe a un conjunto más amplio de indicadores y especificando aspectos como los que acaban de mencionar. Sin considerar ninguno de los programas sociales, ninguno. Es decir, eso tampoco ocurrió, porque en el año 2020 ya teníamos la asignación universal por hijo, las pensiones no contributivas, Argentina Trabaja, pero sin ninguno de los programas, incluido el IFE o la tarjeta alimentar, lo que aparece en nuestras cifras, que es el 44% de población por debajo de la pobreza, se habría incrementado el 55%. Es como si transparentáramos cuál es la realidad económica argentina sin programa. La realidad. La realidad real. Salvia, ahora, le quería preguntar, ¿es cierto que los planes sociales son una solución momentánea? Ahora, de fondo, ¿hacia dónde va la Argentina que no tiene en el Estado una respuesta definitiva para la pobreza? Bueno, déjeme comentar el otro dato, porque ustedes lo mencionaron, pero efectivamente la indigencia pasaría de 10%, 9,5% en nuestro caso, 10,5% fue para el INDEC, pasaría a 27,7%. Ahora, esta situación lo que está describiendo es una Argentina que requiere para una parte de la sociedad argentina, que requiere para su vida cotidiana de la asistencia pública. Es un derecho recibirla, y en parte sí, por vivir en una sociedad. Pero ¿cuál es el derecho por el cual está siendo vulnerada esa sociedad y que efectivamente la lleva a tener que ser asistida? La falta de trabajo. El problema argentino, no solo en la coyuntura, porque uno puede pensar en este contexto, básicamente otorgo asistencia social mientras la población, por una crisis, por un contexto particular, como un COVID o una crisis económica, pierde su trabajo y después lo recupera. Pero en Argentina vivimos teniendo esta situación de emergencia todo el tiempo. Entonces, es permanente la ausencia de políticas que generen empleo, de mecanismos de inclusión social genuinos, que no son los programas. Es la posibilidad de tener una remuneración. Ni siquiera diría que en este contexto un empleo formal y digno. Digamos que en este contexto las familias necesitan más trabajo y mejor remuneración. Sí, porque de hecho, Agustín, no sé si esto lo detallaron en el informe, ¿qué pasa con los working poor, ¿no? Con los trabajadores que cobran y tienen un trabajo, pero que aún así están por debajo de la línea de la pobreza? Bueno, dentro de 2 semanas vamos a sacar justamente la radiografía de los trabajadores pobres en Argentina. Va a ser el próximo informe. Qué dato. Pero que justamente son personas que trabajan, pero que realizan changas o eventualmente trabajos de muy baja productividad y que constituyen casi más del 20% de la población económicamente activa en Argentina. Ahora, vuelvo al punto de que la situación se resuelve con más trabajo, con políticas de empleo, con políticas de trabajo. En el contexto de emergencia, creo que es correcto pensar en la obra pública, en la inversión, pero tenemos que fomentar el empleo en la pequeña y mediana empresa, que es la que multiplica los empleos. Claro. Es la que básicamente la pobreza no se soluciona con planes sociales, sino con trabajo genuino. Para lo cual requiere políticas de promoción de la inversión en la pequeña y mediana empresa, así como créditos, pero también requiere de nuevas normas laborales que permitan justamente la incorporación de trabajadores sin los riesgos, manteniendo la seguridad laboral y la seguridad social, sin quedar afectados por los grupos, los pequeños empleadores, la pequeña y microempresa, quedar afectados en situaciones insostenibles ante un cambio de la situación económica. Es decir, tiene que despedir gente y obviamente mejor no lo contrata frente a ese contexto. Tenemos que generar mayor capacidad de crear trabajo sin perder la seguridad laboral. Ahora, Salvia, en su memoria, si fuera un gráfico de barras, entiendo que el pico de la pobreza estuvo en 2002, ¿no? 2001-2002, y después hubo algún otro pico. ¿Estamos en ese lamentable podio hoy con la cantidad de pobres en la Argentina? No, debido justamente a la cantidad de programas sociales. Claro. Si dijéramos que justamente quitamos esos programas sociales, y claro, el 54% se acerca a ese 60% que teníamos en el 2002. ¿Bien?
o 55%. Pero en este momento la crisis no ha sido tan grave debido a esto. Claro. A ver, quiero señalarlo, no ha sido tan grave desde el punto de vista del presupuesto familiar, de los ingresos corrientes de los hogares. Pero desde el punto de vista estructural, yo diría que es más grave. Porque en el 2002 estaba la posibilidad, efectivamente, de recuperar un trabajo, ya sea formal o informal, y había posibilidades de, justamente, de reincorporarse en la dinámica económica. Hoy no está ocurriendo eso. Mariana. ¿Qué tal? Agustín Salvia, habla Mariana Arias, los saludo. Quería preguntarle si estos datos que usted nos está compartiendo tienen que ver con 2020, creo haber escuchado eso, un año en el que hubo mucha restricción también para el trabajo, para la salida laboral, justamente por la pandemia, y si cambiaron y si tiene algunos números a partir de la apertura de esas restricciones durante 2021. A ver, datos de pobreza en Argentina medidas por ingresos están afectados por la falta de trabajo y la pérdida de poder real de las remuneraciones. Entonces, en Argentina lo que ha ocurrido, el estudio se hizo entre julio y octubre. El último periodo, noviembre, diciembre, incluso el primer trimestre de este año, mostró una mayor flexibilidad en materia de pandemia, de aislamiento, lo cual significó una relativa recuperación del trabajo, pero también significó que se acelerara la inflación. Y estamos empatados en esa situación. La recuperación del trabajo no ha sido tan importante y la situación de inflación ha sido, se ha reactivado fuerte, haciendo que los últimos índices de pobreza medidos oficialmente por el INDEC, ya no por nosotros, para el último trimestre del año pasado, no son de 42%, ese es el promedio. El último trimestre dio para el INDEC 45%. 45, ajá. El último trimestre del año pasado, muy cerca del pico, que fue 47 en el segundo trimestre del año pasado. Ajá. En este momento es posible que la reactivación de enero, febrero y marzo haya permitido justamente bajar a 42, 43% la pobreza. Pero la inflación y la parálisis económica está volviendo a crear una situación de agravamiento de esa cifra. Yo diría que tenemos un piso de 40, 42% de pobres y no parece que esto se modifique este año. ¿Y el conurbano, Salvia? No, bueno, supera el 50%. El conurbano supera el 50% de pobres. ¿De indigentes? Y está alrededor del 20%. Claro. Muchas familias que por eso van a las ferias, ¿no? Porque encuentran su subsistencia solo en ese lugar, claramente. Esto que usted dice es lo que más preocupa, ¿no? Lo estructural, Guada. La cuestión de cómo salimos y de qué manera nos encontramos frente a la nueva realidad. Vuelvo a decir, dos datos, la emergencia y lo estructural. Frente a lo estructural, hace la porque no tenemos políticas de mediano y largo plazo para un desarrollo sostenible. No es producto de este gobierno, incluso del anterior y del anterior, en realidad vienen fallando las políticas de creación de empleo en Argentina y de bajar la inflación. Esto es estructural. Bien, ahora, en la cultura, lo que está ocurriendo con estas ferias y otros trabajos de esta naturaleza es que es el único lugar donde la gente puede encontrar la posibilidad de vender incluso las cosas usadas, o cocinar para sectores populares, o crear sistemas de servicios personales de muy baja productividad. Eso está significando necesidad. Los programas sociales llegan, pero no alcanzan. Incluso no alcanzan porque requieren trabajo, porque siempre se complementaron con trabajo, y ahora hay menos trabajo que antes, y la inflación devora el poco trabajo que hay. Bien, muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias, Salvia. Y vamos a hablar de la política, de lo que está pasando. ¿Se suspenden las PASO? Carla Bisotti dijo que está dependiendo de las condiciones sanitarias, Ezequiel, ¿no? Así es, Hugo. A ver, todavía hay incertidumbre sobre qué va a pasar con el calendario electoral de este año. El año pasado, el presidente Alberto Fernández, en realidad muy impulsado también por un grupo de gobernadores, incluido Gerardo Morales, el radical de Cambiemos, decidieron impulsar un proyecto para suspender las PASO, suspender directamente las primarias. Juntos por el Cambio puso el grito en el cielo, y también la gran mayoría de fuerzas opositoras, que la verdad que necesitan las primarias como herramienta, y encararon una serie de negociaciones con el gobierno nacional que terminaron en una reunión con el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro, Sergio Massa y Máximo Kirchner. ¿Cuál era el calendario tentativo que había propuesto el gobierno nacional? Bueno, mover las primarias del 8 de agosto al 12 de septiembre y mover las generales de finales de octubre al 14 de noviembre. ¿Qué pasó en el medio? Bueno,
En el medio pasó que Juntos por el Cambio pidió, entre otras cosas, además de boleta única papel, que haya una boleta única y no el reparto de boletas, también pidió una cláusula por la cual, para votar una ley que posponga las primarias y las elecciones generales, haya una cláusula que indique en la ley del Congreso que no pueden suspenderse las primarias. Es decir, que con esa ley después el gobierno no puede sacar un decreto y suspenderlas automáticamente. Claro. Bueno, ese punto central no está todavía consensuado. El último proyecto que ingresó del Frente de Todos implica modificar con estas nuevas fechas las primarias, pero no incluye este apartado que pedía Cambiemos. Y hoy, como planteaba recién Hugo, dijo Bisotti que hay que ver qué es lo que pasa con los casos para poder organizar la elección primaria, y dijo que todavía hay tiempo para verlo, pero que desde el punto de vista sanitario es imposible saber qué va a pasar con las fechas. Así que hay una gran incertidumbre hoy en la oposición sobre qué es lo que va a pasar finalmente con las elecciones. El gobierno se había autoimpuesto el 10 de mayo como fecha límite para la convocatoria. Puede remediarlo, puede cambiarlo eso con otro decreto que implique más días, por ejemplo, que lo pase a los primeros días de junio, pero también los tiempos se van acotando porque el calendario electoral que... Con esto que decís, Ezequiel, parece menos probable que Juntos por el Cambio quiera acordar, ¿no? Porque si no le van a poder garantizar que no se van a volver a suspender... Absolutamente. De hecho, Guada, ese es el gran temor. El gran temor es que con estos idas y vueltas, el gobierno había prometido mandar un borrador del proyecto. El proyecto nunca llegó al Congreso, pero sí presentaron un proyecto desde el Frente de Todos que no incluye esta cláusula que sí habían charlado con Guado de Pedro. Digo, es como un juego de la OCA. Con el gobierno, entre el gobierno nacional y la oposición. Exactamente. Lo claro es que hay un cronograma electoral fijado por la justicia electoral que implica que el 8 de agosto tenemos que ir a las urnas para votar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y en octubre deberíamos ir a votar en las elecciones generales, pero todavía no hay un acuerdo político para suspenderlas o en todo caso para dilatarlas y cuándo. Así que hoy el escenario, a pocos días de que venza el último decreto del gobierno nacional para que el 10 de mayo ya comience a regir el calendario electoral, que incluye, entre otras cosas, la presentación de listas, cuestiones de forma, la preparación de las mesas, la ampliación de los centros de votación. Hoy estamos en una incógnita gigante sobre cuándo se va a ir a votar y si vamos a tener que ir a votar por lo menos 2 veces o una sola vez si es que el gobierno decide suspender las PASO, lo cual se volvería una suerte de escándalo político mayúsculo con respecto a la oposición. Eso es lo que quiere Máximo, claro, ¿no? Lo que le gustaría a Máximo hacer esta especie de ley de lemas todo en un día. Siempre en incertidumbre, Ezequiel, ¿no? Siempre en incertidumbre. Siempre en incertidumbre, así es. Así que en esto están, en los nexos con la oposición no están del todo cortados, pero todavía no hay un proyecto que pueda amalgamar todas las posiciones, que era la idea original, y era lo que habían empezado a charlar Sergio Massa con Mario Negri y con Cristian Retondo. Eso todavía no llegó, y luego de las últimas semanas ese diálogo se empantanó y todavía no está bien claro qué es lo que va a ocurrir con las elecciones cuando estamos a pocos días nada más de que supuestamente comienza a funcionar el calendario original que había trazado la justicia electoral, ¿no? Mariana. Ahora, Ezequiel, vos que tenés información y que analizás la política desde adentro, teniendo muchos contactos ahí, ¿cuál es, digamos, el olorcito que sienten desde Juntos por el Cambio con respecto a la cancelación de las PASO, por ejemplo? ¿Es posible que sientan que esto pueda suceder? Bueno, es una buena pregunta, Mariana. Mirá, lo que estuvo pasando fue que en los últimos 15 días, detonado el vínculo entre oposición y oficialismo, el fallo de la Corte, la reta poniéndose más duro, las críticas del gobierno a Patricia Bullrich y Patricia Bullrich contestándoles, la marcha a Olivos, todo ese clima generó que hoy en la oposición tengan el temor en Juntos por el Cambio de que efectivamente el gobierno vaya a un escenario de cancelemos las PASO y directamente vayamos a una elección general como planteaba Guada recién, ley de lema, se vote todo junto. Esto, por supuesto, no es el escenario deseable, sobre todo para la oposición y no solo para Juntos por el Cambio. Para otros actores opositores también les convendría tener primarias, por ejemplo, el Frente de Republicanos Unidos, el Frente Despertar de Milei y Espert. Digo, todas las fuerzas también que hay opositoras preferirían tener una primaria que pueda dirimir sus candidaturas. Así que hoy te diría que el olor, el clima, es que el gobierno quiere imponer condiciones. Esto es, la jugada final sería tener la posibilidad de suspender, tener la potestad para suspender las primarias si así lo requiere en julio o en agosto, y a la vez tener la potestad ya otorgada por el Congreso de poder mantenerlas más adelante. Esto es pasarlas al 12 de septiembre y al 14 de noviembre. Tener como las 2 herramientas en mano, que es lo que Juntos por el Cambio no quería. Quería, bueno, fijemos una ley que indique las fechas y no nos movamos de ahí, ¿no? Ezequiel, después si podés averiguar, me contaron fuentes del gobierno
que hubo una discusión entre Máximo y Alberto días pasados en el marco de una comida que compartieron. Averiguate ese dato que si se confirma, habla mucho de la Argentina y poco de la unidad que pretende el gobierno más allá de la foto. En instantes, si te parece. Claro. Bueno, Muy tenemos bien. una buena nota ahora, ¿no? Sí, vamos con el neurólogo Claudio Weisburg para ver también los efectos, ¿no?, del coronavirus, esto de la niebla Acá. mental. Sí, yo tengo de nacimiento niebla mental, pero Todos no, estamos Guada, no digas entre- eso. todos estamos No en la digas nube, eso. en la nube en todo La nube de sentido. Valencia. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Exacto, es la gran neblina mental post-COVID. Claro, yo ahora tengo una excusa, pero ya venía de antes, no importa. ¿En qué consiste No, por eso? Bueno, en realidad ya a mediados, casi fin del 2020, hicieron todo un estudio en un área que hace seguimiento neuroinfectológico, es decir, todos los pacientes infectados desde el punto de vista neurológico, qué repercusiones tuvieron desde el punto de vista ejecutivo. Entonces esto es temas de memoria, de atención, de velocidad, sentirse ir más lento, ¿no? Como que nuestro procesador está como más enlentecido, y que eso generaba como que no éramos los mismos que antes por un tiempo. Entonces, esto está presente post-COVID, como una noticia que puede afectar a muchas personas que sufren un COVID leve o moderado, y mucho más profundo en los que tuvieron a lo mejor casos de COVID un poco más grave, con internación, respiratorios, neumonía. Ahora, la buena noticia es que en general es transitorio y puede revertir, y que podemos hacer estimulaciones cognitivas para poder salir adelante más rápido y más efectivamente, pensando en nuestro cerebro como un músculo que tenemos que ejercitar y desafiar cognitivamente. Ajá. Y o sea que hay forma de salir de la neblina mental. Absolutamente, es decir, la neblina mental, nosotros las manifestaciones neurológicas tenemos agudas, ¿no? Porque la pérdida del gusto, la pérdida del olfato son manifestaciones de células nerviosas afectadas en forma aguda por el virus en el cuadro de los días en los que uno está con síntomas, ¿no? Respiratorios, olfato, gusto, tos, fiebre. Y esta neblina es un cuadro posterior. Ahora, hace muy poquito, en una revista muy importante, presentaron una estadística un poco más preocupante de los casos un poco más graves de COVID y las afectaciones neurológicas y psiquiátricas en el seguimiento. Entonces, a lo mejor la neblina es más común, transitoria y recuperable. Algunos tardan días, semanas o pueden tardar un par de meses en los que tardaron un poco más, pero las manifestaciones neurológicas como eventos vasculares que puedan ser en forma subaguda o manifestaciones psiquiátricas, sobre todo si uno tiene de antemano algún antecedente en este área. Perdón, no, ¿y Sí. cómo pueden discernir que estos son efectos neurológicos por la enfermedad y no quizás efectos psiquiátricos también por el contexto de pandemia, ¿no? La fatiga, la incertidumbre, todo eso también nos perjudica, digamos, a nivel cognitivo. Absolutamente, es decir, la salud mental por las consecuencias del coronavirus, es decir, las consecuencias de la cuarentena, las consecuencias del aislamiento, las consecuencias del confinamiento, la falta de socialización, genera y pone en jaque a la salud mental en algún punto sin tener la enfermedad. Teniendo la enfermedad y no como una manifestación aguda, porque en realidad es una manifestación, sería como un cuadro post-infeccioso. Traumático, ¿no? Postraumático. Muchas cosas no son exclusivas del virus, del coronavirus, ¿no? Es decir, el coronavirus lo define el SARS, digamos, es una sigla inglesa de una insuficiencia respiratoria, ¿no? Es decir, es un virus respiratorio. Entonces, todos los virus pueden generar manifestaciones neurológicas o psiquiátricas cuando el virus ya se fue. Claro. Es decir, que casi que nuestras defensas están generando un problema post-infeccioso. Claudio. A veces, sí. Contame, porque nosotros tenemos la resiliencia y capacidades de readaptarnos incluso al confinamiento. Pero ¿qué pasa con los chicos que no entienden eso y que piden, por favor, encontrarse con sus amigos? ¿Cómo se sabe que les puede afectar neurológicamente si es que esto afecta?
Claro, los más chicos fueron todo una víctima silente del principio de la cuarentena, donde ni se hablaba si salían, si no salían, y tenían repercusiones anímicas y tenían repercusiones, digamos, en su desarrollo, en su cognición social, que uno tenía que revertir con mucha capacidad de poder organizar la casa, Claro. de poder tranquilizar, de poder salir afuera, de poder encontrarse, de poder hacer actividad física, que era el mejor, digamos, el acto más importante que podía mantener el cerebro en forma y poder generar herramientas de resiliencia. Porque resiliencia es fortalecerse frente a la adversidad. Y en el estrés que sufre un organismo, chico o grande, necesito tener herramientas que puedan combatirla. Y esto uno lo organiza con cómo organizo mis nuevas rutinas, cómo organizo la casa para los padres, pero la crianza claramente estuvo elevada a la COVID el 2020 y sigue el 21, entre la logística, cuando estuvieron 24/7 todos en casa. Entonces, la organización, la actividad física, la alimentación, dormir bien, tener las rutinas y ser muy gráfico y transparente con los chicos para explicar las cosas, es decir, no ocultar, no mentir, transparentar y ser lo más gráfico audiovisualmente hablando, porque los chicos aprenden lo que ven, no lo que les decimos. Bien, Claudio, le quiero preguntar sí. ahora, vamos a un pequeñísimo corte, le voy a preguntar para que me conteste después del corte, ¿qué ejercicios como neurólogo nos aconseja hacer justamente para agilizar la mente y salir de esta niebla mental en la que estamos todos? Ya venimos, ¿eh? Seguimos en Más Data, la pregunta plantea el neurólogo. La que le pregunta hiciste. del millón, ¿cómo puedo superar la neblina mental? Ejercicios, tips, en 2 segundos. El cerebro aprende y se entrena con los desafíos, con lo nuevo. Es decir, todo lo que hacemos en automático no ayuda en nada a la neblina mental. Entonces necesitamos desafiar a nuestro cerebro, dormir bien, necesitamos hacer actividad física, liberación de endorfinas y consolidar conocimiento. Necesitamos poder tener una rutina y hábitos que permitan poder tener tiempos para nuestras actividades laborales, personales y vinculares. Muchas gracias. La socialización también es un gran ejercicio, pero la actividad física es el mejor antidepresivo y ansiolítico que podemos tener. Entonces en esto desafiemos, aprendamos cosas nuevas y mantengamos a nuestro cerebro en forma. Muchas gracias por este contacto, las Muchísimas indicaciones, gracias, las doctor. sugerencias. Y está Paulino con nosotros. Tengo esperanzas. Que hoy corrió, ¿Cómo les va? Paulino. ¿Cómo está? Sí, claro, esto lo escuchaba el doc y ¿Viste? decía, ¿Viste? bueno, algún antídoto tenemos. Algo se puede hacer. ¿Cuánto corriste? No, fue 7:30, mucho frío hacía. Pero no Mucho humilles, frío, ¿no? Paulino, yo no puedo correr ni 2 kilómetros. Ah, Y vos pero decís, vos no, entrenás. hoy fue 7. Sí, pero no corro distancia, me aburro corriendo. No, bueno, pero lo tomas como parte de la distracción. Estaban muy lindos los bosques de Palermo, había sol, estaba muy agradable. Viene bien para cortar el día, para oxigenar. Sí, es cierto. Y la recomendación médica, Sí, la totalmente. resiliencia Totalmente. se constituye a partir de medidas como esa, el buen descanso, el entrenamiento por la endorfina, la alimentación, cosas que tenemos que hacer en esta época tan acuciante. Bueno, es que en pandemia la verdad comimos mal, más que bien. Sí. A ver si me ayuda. Dormimos a destiempo y más bien Se mal, alteró- no bien. Se alteró todo. Claro. A las 8 la cucha, Sí. ¿viste? A Bueno, las 20 perdón. estamos todos... Y después no pudimos salir, o sea, no podíamos hacer actividad física. Sí. Que era un planteo de un ¿Te acordás? creciente sector de la medicina, clínica en particular, no solo de deportólogos. Ustedes recordarán allá por mayo, abril, comienzos de junio, empezaron con mayor vehemencia y dicen, miren, hace 75 días que comemos mal, Claro, la dormimos gente peor, encerrada. Por la pared, ¿te convivimos acordás? totalmente, digamos, con lo cual no hay antídoto contra... Claro. Y bueno, y ahí empezó la batalla por los runners, nos peleamos por los runners. Salí a correr con el Impresionante. DNI después. Vos sabés que yo llegué a correr en el garage de mi casa y me doblé los tobillos de tanto dar giro. Parezco una Y estupidez. sí, claro. Pero no sabía es cómo... antinatural estar corriendo en círculo. Claro, pero no ¿viste? sabía de qué manera protegerme porque es una forma ¿Cuánto tiempo estuviste corriendo en No, círculo? no sé, pero fue una cosa de loco, ¿viste? Porque, o sea, pero digo, te hace hacer cosas Está bien. alocadas, Sí. que las No, restricciones... es verdad, Hugo, yo me río porque yo no hago funcional, no hago nada de lo que suelen hacer más, incluso las chicas que nosotros, incluso Hugo, pero en algún momento hubo
algunos que se pusieron de modas, profes, que sé yo, que uno miraba, y uno trataba de hacer. Y claro, no estás habituado. Y de hacer movimientos, Sí, me sí. hiciste acordar, ¿no? En el living de nuestra casa. Y cada 2 por 3 en los edificios, viste, sentías que arriba en el. ¿No? Alguien estaba haciéndolo algo inusual. Claro. Y no había horario. Y por ahí eran las 10 de la noche. Vos decías, bueno, ¿por qué no tengo licencia para? Me dio el respiro, la gordita se durmió, qué sé yo, lo hago, aprovecho. Subir las escaleras, la escalera como entrenamiento, sí. viste, más de uno se lesionó. Bueno, por después eso. empezaron a prohibir Pará, en en los claro. edificios que la gente subiera y bajara ¿Te las acordás? escaleras. En algún momento se instrumentó y en algún momento pusieron, no, basta de correr, basta de que entren foráneos, esa era la palabra, al edificio. Pará Muy porque bueno. ahora quieren hacerlo de vuelta. Quieren que No. los encargados de edificios sean un poco los controladores de que no haya movimiento de gente. Dios nos libre. Bueno, después de la foto de Lo ayer que en se Ensenada, ¿tenemos la foto de Ensenada? ¿La podemos ¿Viste? recuperar rápido? Somos y varios los compartir? indignados, Fotomontaje. Paulino. Estuvimos hablando con Carnota también, Sí. lo mismo. Porque no es que vos puede te ser. da una indignación particular, sino que viene todo dado a propósito de que quien aplica o quien pide rigurosidad, Exacto. quien pide apego a la normativa, quien pide conciencia frente a la pandemia, Mirá. termina gestando una foto de esta magnitud y volumen con intendentes, que son los que tienen que hacer cumplir la norma en cada uno de los distritos, el gobernador de la provincia de Buenos El que Aires, la Ahí está vicepresidenta. Kicillof, el que presionó para que se Sí. cierre la presencialidad por el riesgo epidemiológico que conlleva. Mirá, está ahí en el medio de una multitud de gente. Entonces, La imagen es un resumen. Cuando vos ves esto, Vale más que 1000 palabras. claro, Sí. la pregunta que te haces es, perdón, ¿y por qué los que tienen la dicha de tener algún parque en su casa no puede ser una reunión familiar con 10, 15, 20 personas, con distancia, Ahí está. cosa que no había, Ahí está. con barbijos, si vos querés, etcétera? ¿Por qué en todo caso no se puede la escolarización? Bueno, voy más, la práctica de la actividad deportiva al aire libre de más de 10 personas, Sí. cosa que está básicamente prohibida en la mayoría de los lugares. Una congregación, una misa, como fue suspendida el otro día. Una comunión. Oh, pobrecito, imagínate los chicos que estaban por tomar la comunión, el trauma que implica que ayer la policía a frenar la ceremonia. La verdad que hay cosas que no se entienden. El sábado que cortó la Panamericana la General Paz para hacer controles de temperatura a Sí, la perdón, gente. el mismo Bernie que el año pasado se había quejado abiertamente contra Sí, ¿te Frederick acordás? porque estaba complicándole la existencia y poniéndole Sí, más generando estrés demora. a la sociedad que Sí. ya estaba estresada a propósito de acordás? las restricciones. Cayó con su moto, ¿no? A frenar. Exactamente, y se había frenar los enojado y controles. altisonante. Sí, sí, sí. Y dijo, no puede ser, porque acá algunos complican más de lo... Sí, ahora no se enojó. Ahora, ¿esto lo hacen, Paulino, porque no lo piensan antes? ¿Porque no No, les lo hicieron a importa? propósito, para desalentar que la gente que vaya No, a lo los de la foto countries, de a los ayer. asados. Lo de la foto de ayer, digo. No, es no impunidad. lo piensan, es impunidad. ¿Qué reflexionas? Mira, yo vuelvo sobre un tema, ¿no? Hoy está Miguel Dixit, sigue peleando por su vida en un cuadro que tiene alta Sí. inestabilidad, muy perturbador, conectado a un respirador artificial desde hace ya varios días. Es un gobernador que es un símbolo para muchos. El socialismo tuvo 3 gobernadores en Santa Fe, ninguno de ellos fue a la justicia llevado por nadie bajo la sospecha de cualquier acto de corrupción de los que son habituales y por lo cual desfilan muchos funcionarios en muchas oportunidades, justa y en otras muy injustamente por los tribunales. Nunca. Tampoco, siendo presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, buscó ningún salvoconducto, establecer ningún puente ni saltearse ninguna cola para obtener lo que hoy le estaría dando la posibilidad, como Alberto Fernández, al presidente que estaba con 2 dosis, de padecer y transitar un COVID probablemente en infinidad, en una situación infinitamente mejor. Y la está peleando. Yo creo que hay actitudes y hay personas, no un rubro, no el periodismo, la política, los empresarios, los sindicatos, etcétera, ¿no es Las cierto? corporaciones, sí. Hay personas dentro de cada uno de esos hábitos que tienen conducta, que predican con el ejemplo, que dan cuenta con hechos de lo que pregonan y lo que sostienen. Está Y bueno. otros que son lenguaraces, rápidos verbalmente, pero que en los hechos no tienen sustento. Ya no solo por las contradicciones, que implican hacer lo opuesto a lo que se dice o desdecirse de lo dicho ayer, sino porque en la vida las manifestaciones persistentes tienen más que ver con casi esas contraindicaciones que piden evitar.
Y eso es lo que más me perturba, porque ¿cuál va a ser la mirada de la sociedad frente a todo lo que hemos visto? ¿Habrá algún castigo? Porque no hay imputación penal. Hay un repudio ético y, si se quiere, de ejemplaridad. Moral, de la moral individual, claro. No hay más. La pregunta es, ¿lo habrá o seguirá dando todo lo mismo? Y en consecuencia, si no hay castigo, buscaremos el atajo permanente, digamos. No, Paulino, lo hacen porque saben que no pasa nada. Bueno, yo por eso digo, la ley es un ordenador. Es el que permite que se cumplimente el contrato social. Claro. Bien. Podemos cambiarla, mejorarla, siempre. Lo que no podemos hacer es incumplirla. Si luego quien la cumple lo hace por temor o por convicción, importa poco. Claro. Ahora, me preocupa de sobremanera cuando ni siquiera hay ni convicción ni siquiera temor. No. Porque ese es un estadio superador en términos de preocupación. Y este es el problema de la Argentina degradada. Buen programa, Paulino, absolutamente. gracias. Enorme placer, como siempre. Gracias, a la espera de igualmente. Pancho, además. Un sí, abrazo. Que se mejore pronto. Y nosotros nos vemos mañana de nuevo a las 13. Aquí Chao. en Más Hasta Data. entonces.